Ya están por aquí los compis de ILT. Hola, José Iniesta. Buenas tardes, Javi Nemo. Invaders. Sí, yo tengo una camiseta chula, ¿eh? Sí, es una fusión entre... A ver que lo ve. Darth Vader y los Space Invaders. Darth Vader, sí, qué chulo, ¿no? ¿Cómo va todo, José? Bien, hoy ¿Todo estoy bien, ¿eh? Hoy sí, no tengo nada, solo me pican un poquito los brazos y la espalda de la alergia, pero vamos, ya. ¿Alergia bien. a qué? Pruebas de alergia. Pruebas de alergia. ¿Tienes alergia a muchas cosas? Sí, y al trabajo sobre todo. Y a vivir, básicamente. Hola, Quique, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, don Javier. ¿Tú cómo estás? Yo mejor que José, pero bueno, como siempre, ¿no? Claro. Hemos tenido antes, Quique y yo, una conversación Íntima. más propia de un salón de belleza que de una previa de radio, ¿verdad? Bueno, pero me pega un poco, si lo piensas, en verdad. Hemos estado hablando de las mechas en el pelo, de cómo pierde el color, del decolorante en el pelo, de los colores. Y lo estupendo que voy yo a la calle y que me si mira te todo el tiñes mundo. desde las raíces, desde las puntas, un poquito hemos estado... Lo que es la nueva heterosexualidad, don Javier. Querido Guillermo Casado, muy buenas. Muy buenas tardes. Tampoco te quedas tú corto con tu camiseta. Siempre. A veces la llevo tapada porque llevo una sudadera encima, pero... Un buen mix, ¿eh? Un compendio de juegos, de personajes de juegos y series de retro, ¿no? De la época 80, 90, ¿no? Sí, tiene una buena historia. Y tengo, además, esta es la camiseta que he escogido para el programa de hoy, porque es la única camiseta donde sale un personaje que tiene que ver con el programa de hoy. A ver, que lo vea yo. Lo vas a tener difícil porque están todos pintados del mismo color. Sí, está complicado, pero está complicado. Es un señor que está pues por aquí con cara de pegarte un poco. Ese es Ryu. Ese es. Hay Sí, dos, ¿no? ¿Tienes arriba Ken? Sí. Uy, no lo había visto ya el otro. Sí, está al lado de Mario. Qué fuerte. También está Ken. Bueno, porque hoy traen programa especial. Bueno, yo anticipo ya que este programa, al igual que los anteriores, y este programa que es una edición especial la que hacemos hoy, lo podréis escuchar en los diferentes servicios de podcast y seguirles en redes sociales ILT Juegos. Y hoy ya hemos anticipado un poquito con eso de Ryu, de Ken. Hemos anticipado un poquito de qué va a ir hoy el programa especial. Pero ¿De quién va? ¿De quién va el programa? Pero ¿qué te parece si damos la pista definitiva Venga. con un sonido particular? Venga, pues vamos allá. Pues si yo no llego a saber de qué va el programa de hoy, igual no lo hubiera identificado. Sí, Venga, yo si creo se me ha que puesto sí, los yo creo pelos que como escarpia. Puede esto ser una tiene- pregunta para nuestros oyentes. ¿De qué va el programa de hoy? Lo tiene que con esta reconocer melodía? todo el mundo. Yo lo voy a contar, porque la verdad es que hoy podríamos haber hablado de muchas cosas, de cómo los chinos están construyendo un hospital en 10 días y no se está aprovechando ese filón para hacer un videojuego de construyete tu propio hospital en 10 días. Podríamos hablar del videojuego de Andy Lucas incluso, pero los de Game Over han hecho su programa antes que nosotros y se nos han adelantado. ¿Hay un videojuego de Andy Lucas? Han dicho que van a hacer un Eso no es videojuego. cierto, eso no es cierto. Claro, yo lo veo complicado, pero bueno, recordemos que hubo un videojuego del NEM. Pero vamos, no vamos a entrar ahí. Tampoco en si Ten es una copia de Pokémon o no. Porque nosotros vamos a hablar hoy de cosas chulas, cosas que molan. Y vamos a hablar, como se está escuchando ya, de Street Fighter. Porque lo cierto y verdad es que si se hace referencia al juego de Capcom, a todos les vendrá a la cabeza lo que es. ¿Qué es, Javi? ¿Street Fighter? ¿Sí? ¿Qué es? Un juego de lucha. Correcto, un juego de lucha, porque es que Street Fighter es, digamos, como Mario. Es difícil encontrar gente que se haya criado en los 80 o de los 80 para acá y no se haya echado al menos una partidilla. De hecho, Quique hoy se ha echado una para recordar en su máquina recreativa. Para traerlo fresquito. Claro, hay que tenerlo así. Y son pocos también los que no son capaces de reconocer a Ken o a Ryu. Ken es el rubio, Ryu el moreno. Yo no sé si había uno que fuera mejor que otro. Ahora os voy a escuchar. De todas maneras, yo era más de Ken. No, bueno, atajémoslo ya. Ryu es el bueno y Ken es la copia mala, ¿no? La copia chunga, ¿no? Ah, sí. Yo creía que era al revés. Ese es el lado fanboy aquí, que Ya- olvídalo. Ya he llegado al lado fanboy. Ha empezado y ya Madre está en el mía. modo fanboy. Oye, Bueno. dijimos que íbamos a hacer un programa serio de estos que... Va, me niego a hacer nada serio ni nada no fanboy. Me niego. Si queréis, recuperamos un poco la compostura porque tú sabes que a mí me gusta mucho la historia del videojuego y tal. Así que vamos a hablar un poquito, si queréis, de historia del Street Fighter. Porque, como ha dicho José, Street Fighter es posiblemente
el más conocido del género de lucha 1 contra 1, el género clásico, ¿no? Con 2 individuos en pantalla y barras de vida personales que hacen que el round termine cuando una de las 2 barras se vacía. Ya está, yo creo que esto se entiende, ¿no? Pero bueno, vamos a ir atajando un poco las obviedades. Street Fighter no es el primero, no inventa el género, no construye él nada. Es el más conocido, pero posiblemente el primero que reconocemos como juego de lucha 1 contra 1, posiblemente sea Heavyweight Champ de Sega de 1976, que no sé si lo recordáis o lo tenéis en mente, pero tenían como un controlador como de 2 palancas imitando guantes de boxeo. No sé si os da la cabeza, pero es cierto que, bueno, ahí se encuentran todas las mecánicas de juego de lucha clásico, pero es, o intentaba ser en su momento, un simulador de boxeo. Así que distintos historiadores del género lo consideran eso, un simulador de boxeo, pero les gusta mirar a Kung Fu Master del 84, unos años después, como el precursor del beat'em up, el juego de tollinas clásico. Y en esta ocasión, en el Kung Fu Master, encarnado en el juego típico de Yo contra el barrio. Esos serían un poco los inicios del juego de lucha. Sí, y más tarde pues llegaría lo más representativo, ¿no? Llegaría Karate Champ en 1984, recordado, entre otras cosas, porque no tenía botones. Ojo, un juego que no tenía botones, sino que jugabas con 2 palancas. Que sería, bueno, pues el primero en tener la opción de 2 jugadores y que es, pues así como decirlo, una de las grandes bases de este género de la lucha 1 contra 1, que la desgracia está en poderle zurrar a tu colega. Es el primero donde podías zurrar a tu colega. Quitar los 5 duros, que se fastidie. Exactamente. O echarle de su partida que tenía ya en el final y la echa y dice, me lo acabo yo, ¿vale? Y bueno, después ya, un año después, pues llegaría GR Kung Fu de 1985 de Konami, donde ya podemos ver casi todas las buenas ideas que se van a encontrar luego, ya sí, en Street Fighter, como esa barra de energía y este detalle importante, personajes muy diferenciados entre sí. Pues sí, porque si os parece vamos ya a sentar lo que son las bases, porque ya nos hemos puesto en situación y vamos a hablar de Street Fighter 1. Y es el verano del 87. ¿Uno? El 1. Había uno. Había uno. Este Street Fighter 1 que a lo mejor se llamaba Street Fighter. Claro. Pero claro, si no dices 1, la gente ¿cuál ve? El 2 en su cabeza. Eso es así, es una realidad. Verano del 87, salones arcades japoneses conocen por primera vez este juego, el Street Fighter. Y como hemos dicho, pues no es este que muchos de nosotros recordamos, ¿no? Sino que es, la verdad es que es un poco bastante tosco. Qué cutre lo estoy viendo. Nosotros lo hemos llamado tosco, tú cutre. Bueno, cada uno emplea su terminología. A ver, ¿qué año has dicho que estamos? Eso es en el 87, verano concreto. El 87, seamos comprensivos, ¿vale? Bueno, el juego es que tiene sus añitos. ¿Para qué consola? Esto sale en los arcades. En los arcades. En los recreativos, ¿vale? Hubo un por luego para PC Engine. ¿Te acuerdas que hablamos de PC Engine, de TurboGrafx? Pero no se llamaba Street Fighter, se llamaba Fighting Street. Vale. Tuvo support. Y además lo podemos encontrar recientemente en el recopilatorio 30 aniversario que Capcom ha sacado para las plataformas actuales. Así que quien se quiera acercar a él, pues digamos que es un estupendo y maravilloso momento. Sus creadores, Takashi Nishiyama e Hiroshi Matsumoto, acaban en la competencia creando respectivamente Fatal Fury y Art of Fighting de SNK, que son posiblemente los 2 competidores más duros que llegara a tener precisamente Street Fighter 2 en su época, aunque ahí no nos vamos a parar porque eso es otra historia. Venga, vamos a continuar entonces, porque el primer Street Fighter va a ser, bueno, la creación de los personajes que muchos conocemos, la creación de Ryu, la creación de Ken, de Sagat y algún otro personaje que recuperaríamos más tarde. Y nace como una recreativa, ojo, con 2 grandes botones, uno grande para puñetazo y otro grande para patada, pero que son, ojo, sensibles a la presión, y depende de la fuerza ejercida, tu protagonista realizará uno de los 3 movimientos posibles por botón. Se entiende, ¿no? Depende de la fuerza del botón. Depende de cómo le endiñaras de fuerza, entonces pues dabas puñetazo. Claro. ¿Qué crees que puede llegar a pasar con eso? Daba puñetazo débil, puñetazo medio, puñetazo grande. ¿Qué crees ¿Qué ocurriría? Que rompían la máquina. Efectivamente, la habéis adivinado. Las primeras recreativas se van a romper enseguida por la forma de apretar fuertemente estos botones. Además, perdona, yo dudo que el hardware detectara si tú pulsas fuerte o flojo un botón. Sí, eran sensibles al botón. Depende de un tope, ¿no? Bueno, depende de la fuerza, eran sensibles, la verdad es que estaban muy bien conseguidas, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando se rompían pues ya no identificaban absolutamente nada y van a ser sustituidos por muebles que dividen cada gran botón en sus 3 posibilidades para apretar, ahora ya con fuerza normal, ya lo puedes apretar como quieras. Estos 3 de puñetazo y estos 3 de patada se van a convertir en el estándar que la mayoría de ellos conservan al día de hoy, de ahí viene el nacimiento de 3 de puñetazo, 3 de patada.
Este origen es muy, muy guapo. Yo hasta que no hemos hecho este reportaje no tenía ni idea de este detalle y la verdad que... Buscar las recreativas clásicas que tendrán Google Fotos y eso es un botonaco gordo. muy gordo. Sí, Que se le daban puñetazos de verdad al botón. Sí, la gente se ponía muy, muy borrica con el juego. Entiendo la solución de compromiso de poner 6 botones, ¿no? Bueno, pues también hay que mencionar de este Street Fighter 1 que tiene una característica curiosa, que es que no permite seleccionar jugador. El primer jugador siempre va a ser Ryu y si se enfrenta a un segundo player, un segundo jugador, este será siempre Ken. Es decir, en función de dónde te coloques la máquina, o eres uno o eres otro. Ah, qué guay. El que gane de los dos era el que conservaba su personaje para el resto del torneo mundial. Así que bueno, el juego, ¿qué podemos decir de este jueguecico? Que le fue bien. Pues no va a ser un éxito ni mucho menos, la verdad. Pero su secuela sí que lo sería después. Pero este Street Fighter va a tener cierta repercusión y establece con su moderado éxito pues las bases en las que se basará la secuela. Y este ya sí es el espectacular y mayúsculo Street Fighter 2. Este lo peta. Street Fighter 2 lo peta y podemos decir que es el triunfo del género de lucha. Llega con él, ¿no? Y es que hubo más que no vamos a mencionar. Este sí es el que la gente recuerda, ¿no, José? Sí, este es el que estáis visualizando la mayoría de vosotros, el Street Fighter 2 típico, ¿no? Este está grabado en la memoria, yo creo que de todo, incluso la música del inicio, excepto la memoria de Javi, que no puedo identificarla, pero en la mayoría sí, ¿no? Y hay muchos juegos entre la primera y la segunda entrega, pero bueno, no los vamos a mencionar, juegos de lucha, claro. En 1991 en los salones recreativos, como casi siempre, de Japón primero y en todo el mundo después, pues se ven invadidos por la fiebre de Street Fighter. Así que es un poco difícil verlo a través del tiempo, pero el juego de lucha tuvo un éxito que era más bien inusual en su época, la verdad. Se había quedado atrás un poco estos años de Pac-Man o de Donkey Kong y nadie esperaba que Street Fighter 2 de World Warrior o Street Fighter 2 a secas también, pues se convertiría en el juego obligado en cualquier salón recreativo del mundo y además pues nadie también se esperaba que fuera un vende consolas de la generación de los 16 bits como llegó a ser, y sus conversiones pues de una u otra manera pues llegaron a tener una gran trascendencia. Sí, eso en casa, pero volvamos a los salones, José, donde el juego has dicho que se convierte en un rotundo éxito. El mundo entero juega con Ryu y compañía y este éxito garantiza que el juego se pueda revisar, actualizar por distintos motivos cada poquito tiempo, llegando a tener a día de hoy la cifra de 8 versiones oficiales, que si queréis podemos hacer un repasito. El primero fue Street Fighter 2 de World Warrior del 91, que era la versión original con 8 luchadores, la que estáis pensando, el plantel típico Ryu, Honda, que la E es de Edmund, Edmund Honda, Ryu, Honda, Blanca, Gail, Ken, Chun-Li, Zangief y Dalsin. Los 8 que todo el mundo conocía venían en ese primer World Warrior. Estamos hablando de 8 versiones de Street Fighter 2. 8 versiones oficiales. Sí. Vale, la segunda versión pues sería este Street Fighter 2 Champion Edition, que sería la primera revisión, por así, un año después, en el 92. Que permitía a los dos jugadores que pudieran jugar en la misma recreativa elegir al mismo luchador, porque antes no podías escoger al mismo luchador. Y también permitía jugar con los 4 jefes, que eran Balrog, Vega, Sagat y en Bison. Así que, bueno, esto ampliaba en 4 jugadores los personajes jugables. Después, justamente, pues no llegó Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting o Dash Turbo en Japón. A consecuencia de burles no oficiales, pues Capcom se ve obligada, de hecho, de algún modo, a sacar esta versión oficial con un poco más de velocidad, colores y nuevos movimientos especiales. Un año después nos llegaba Super Street Fighter 2 The New Challenger, con sonido y gráficos mejorados, derivado de dar el salto a la CPS2 de Capcom, y ojo con 4 personajes nuevos: T-Hawk, que la T es de Thunder, ¿no? Thunderhawk, Fei Long, DJ y Kami. Luego tocaría Super Street Fighter 2 Turbo, también conocido en Japón como X, ¿no? Que incluyó pues los super combos tras rellenar la barra de super y también los air combos, así como se introdujo el personaje Akuma, ¿no? Este que da miedo, ¿no? Y como personaje y jefe secreto. En esta revisión, la persona que gestionara el salón recreativo donde se ponían estas máquinas... El señor mayor con bigote. Sí, o el señor creepy que había allí, ¿no? Sí,
sí. Pues esta persona podía seleccionar la dificultad, la velocidad a la que funcionaba el juego. Y también podía ponerlo en lo que llamaban el Free Select, que era permitir al jugador elegir a qué velocidad de las 4 que tenía disponibles iba a jugar la partida. Eso es curioso, porque algunas personas se quejaban de la velocidad de este juego y iba un poco por ahí el tema, ¿no? Es que el Hyper Fighting había acelerado mucho las cosas, ¿eh? Después pues nos llegó el Hyper Street Fighter 2 de Anniversary Edition. Salió para el 15 aniversario, como su nombre indica, de la saga. Así que, bueno, primero lo vimos en PS2 y luego lo vimos en arcade, aunque esto fue muy limitado. Y también en Xbox. Es un poco una paranoia de juego, porque además de poder seleccionar la velocidad del juego en sí, pues después puedes escoger entre las 5 versiones anteriores de Street Fighter y en función de eso cambia, entre otras, el plantel de luchadores según el juego que has escogido, como que se limita de entre todos los que había ahí en la pantalla. Es muy curioso. Algo parecido a lo que tuvimos al final en la última versión de Street Fighter 4, si te acuerdas. La penúltima versión de este Street Fighter 2 nos llegó en 2008 con el nombre de Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, que es una versión rehecha del Super Street Fighter 2 Turbo, con remozados gráficos en HD a cargo de la gente de Udon, de la gente de los cómics, nueva música a cargo de la gente de Overclocked Remix, musicaza, algunas de estas, como la de Zangief, que son muy buenas, y por supuesto juego online, porque situaros estamos en la época de PS3 360 y es esencial que nos podamos meter tollinas online. Esencial, y vamos, es que era una característica que se echaba en falta en este Street Fighter, ¿no? Pero si hay una última iteración es este Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers, que se lanzó en 2017 exclusivamente para Nintendo Switch. Está basado en el Super Street Fighter 2 Turbo, pero es ligeramente más rápido. También se pueden seleccionar los gráficos en HD y nueva música remezclada, que incluye también las voces japonesas de Street Fighter 4, ojo al detalle. También incluye, esta sí que es una característica curiosa, ¿no? Un raro modo en primera persona llamado el Camino del Hado, en el que usamos los Joy-Cons de forma, siendo un poquito tranquilo, no muy lograda, ¿no? Para hacer Hadouken y Shoryuken con Ryu. Qué educado es, Guille. No muy lograda, ha dicho el tío. Qué fantástico. Es complicado que te salga lo que tú quieras. Oye, esa es la forma resumida. Una cosa, que se nota que en Street Fighter 2 lo de poner prefijo y sufijo a los títulos es una marca de la casa. Si ya no puedes ¿verdad? por detrás, lo pones por delante y viceversa. Eso da igual. Seguro que podemos decir esas cosas en la radio, José. Sí, yo creo que sí. Sí, venga, vale, para adelante. Pero, no he dicho nada. pero estamos en la línea, ¿no? Esta versión también tiene cosas a destacar curiosas. A lo mejor no es el modo este del camino del Hado, ¿no? Pero sí que es verdad que es la versión que tras cerca de 20 años incorpora personajes nuevos a Street Fighter 2, al 2. Por un lado tenemos Evil Ryu y por otro lado, más importante si cabe, nos trae el Violent Ken, ya que aquí es donde aparece por primera vez en un juego de Street Fighter, porque lo habíamos visto antes en el crossover SNK vs Capcom SVC Chaos. Además también Shin Akuma, que apareció por primera vez también en el Street Fighter Alpha 2 y puede seleccionarse con un truco. Por supuesto, ya hemos acabado con todas las versiones, pero junto a todas estas versiones hay un montón de ports para consolas y ordenadores con los que todos flipamos en su día. Algunos tienen cambios incluso de los nombres y esto se vuelve un galimatías absoluto, como hemos dicho antes. Que si por delante, que si por detrás, que si variación... En fin, no nos vamos a parar porque la verdad es que no acabaríamos. Y además, porque yo creo ya que a estas alturas todo el mundo está visualizando la primera vez que se topó con la máquina del karateka / judoka, y lo que es, digamos, más a este respecto, pues que como que va a importar poco. Yo lo recuerdo en el bar de mi barrio, la primera vez, una máquina de estas dobles. En un lado estaba el Knights of the Round y en el otro estaba el Street Fighter 2. Vale que el Knights of the Round gastaba mucho dinero, pero es que el Street Fighter 2 no había momento en el que no estuviera alguien jugando a ese juego. Era la leche. El bar tenía más gente yendo a la maquinita que a tomar una cerveza. Yo creo que todo el mundo recuerda su primera interacción con Street Fighter. Lo abandonamos si queréis y seguimos con la historia, porque con todo el dolor de nuestro corazón, aparte de Street Fighter 2, hay más Street ¿Hay Fighter. más Street Fighters? Bueno, un puñado, venga, a ver si lo sacamos casi todos, porque yo me gustaría pasar a la saga Alpha, ¿no? A la saga 0, esa revisión que yo creo que ninguno nos esperábamos, porque, a ver, es cierto que Street Fighter se encontraba sometido a esta vorágine de versiones que hemos hablado, que llegaban
a perder, a liar a muchos jugadores que ya no sabían, como ha dicho José, ¿no? En qué sitio nos encontramos, qué sufijo tiene, qué ataques puedo hacer, qué no puedo hacer. Pero en 1995, y a rebufo del éxito de la película de anime de Street Fighter, que espero por Dios que hayáis visto todos los que me estáis escuchando ahora, porque es una película de anime muy chula, Muy buena. nos llegaba a Japón la saga Zero, que sería conocido como Alpha en el resto de los territorios, con unos gráficos que se acercaban más o menos a esa película, lo que habíamos visto en aquella película, y que aprovechaba la placa CPS-2 de Capcom al nivel que ya lo hacía el X-Men Children of Atom un año antes. La saga Zero Alpha nos contaba qué había ocurrido entre Street Fighter 1 y Street Fighter 2, y por consiguiente los personajes tenían, bueno, un aspecto como más joven, ¿no? Algo más joven de lo que lo vimos en Street Fighter 2. A ver, en este Street Fighter se recuperaban pues personajes, algunos olvidados de la primera entrega. Bueno, pues de la primera entrega tocaba Ryu, Ken, Saga, pero también Addon y un Birdie hipervitaminado, y otros también de la segunda iteración del juego, ¿no? El de Chun-Li, Bison y Akuma. Pero es que también tenía personajes de Final Fight como Guy y Sodom, y también se añadían algunos nuevos, Charlie, Rose o Dan. Tuvimos 2 secuelas más con más personajes que además cambiaban según la región, variaciones, revisiones de las mismas, ¿no? Y una compilación para PlayStation 2, Street Fighter Alpha Anthology. Son juegos que a día de hoy, bueno, pues Javi, son juegos que a día de hoy sobreviven en la memoria, pues porque tenían una jugabilidad muy buena, con bondades como la barra esta de Super con 3 niveles, ¿no? Y multitud, y esto es multitud de modos de juego. Y aquí me toca sacar mi lado fanboy porque esta iteración es mi favorita. Ofu, venga, pues nada, dale. Venga. Cada uno. No. Esta, la que acabamos de decir. Ah, Sí, Cero. Sí, bueno, Alpha. bien. A mí es que me gustaba mucho el 3 porque tenía muchísimas opciones. Tenía combates de 2 contra Bison. Tenía cosas muy chulas. El 3 tenía A mí el Alpha me encantó, la verdad. modos. Tenía muchísimos modos de juego. Era muy divertido. Yo lo recuerdo con mucho amor, mucho cariño. Sí. Y bueno, por cierto, el que nos esté escuchando, que estamos en directo, si quiere aportar algo, ya sabe que nos puede escribir un tweet a ILT Juegos y estamos pendientes del móvil, y si quiere dar su visión, pues ahí estaremos. ¿Cuál era su personaje favorito, por ejemplo? Favorito, Claro. cómo vivió Guille, él. ¿tú has dicho tu personaje favorito? No lo he dicho. ¿Será Guile, a lo mejor, porque tenía tu nombre? Porque le falta una no, L. Tío, no, Con no. los boomerang eso que tiraba. No. Tiraba como una especie de boomerang o algo de eso, ¿no? ¿Ryu? Hombre. Es que de todo el mundo era o Ryu o Ken, ¿no? Bueno, No te creas, ¿eh? No te creas. No te creas. Cada uno Blanca- desarrolla su filia. Yo siempre cuando uno se cogía Blanca, que era el bicho ese raro, ¿verdad? Llegaremos a hablar Vale, de Blanca. vale. Espero que lo hagamos. Venga, Espero que lleguemos. pues seguimos. Una cosa, este 3 que has comentado es el Alpha 3, ¿no? El Alpha 3. El Sí, Alpha el 3 Alpha 3. era el que a ti te hacía tirín, Ese ¿no? que tenía Quique? tantos modos de juego, sí. Claro, sí. y hay que matizarlo. ¿Por qué? Porque toca precisamente el Street Fighter 3. Es que Pero eso, no, Alpha todos, 3. tanto numerito se presta lío, ¿no? Claro. Y digamos que Street Fighter 3 lo podemos llamar cómo mejorar o cómo evolucionar algo que ya la verdad es que parecía inmejorable con esta saga del Alpha, ¿no? Y es que a finales del 99 pues ve la luz la primera de las 3 versiones que también tuvimos de Street Fighter 3, pero como ya hemos dicho, lo cierto es que la saga no se encontraba en su mejor momento. Primero porque acababa de llegar la fiebre de los juegos de lucha en 3D, como por ejemplo el Virtua Fighter y después el Tekken, y competían ya por un trono más que fragmentado. Y además también, pues seamos sinceros, Capcom la había liado un poco con las numerosísimas versiones de Street Fighter 2 y el Street Fighter 0 Alpha que probaban los salones, y ahí algunas de ellas pues se habían convertido también en clásicos que tenían poco que ofrecer. Otras se habían convertido también en irrelevantes. Es curioso, por ejemplo, la penosa salida que tuvo el Street Fighter 02 en los salones, que aun siendo un juego excelente, como hemos dicho, pues despertaba poco interés. Y otros pues eran bastante injugables, pero por su nivel de dificultad, ya que Capcom, pues para que la gente no se pasara el juego con una sola moneda, pues había pasado con la dificultad. Quizás un poco como máximo exponente de dificultad extrema nos podemos encontrar el Super Street Fighter 2 Turbo o X, ¿no? Sí, José, porque en estas condiciones no idílicas, en estas condiciones de un poco irrelevancia, son las que pisa Street Fighter 3 los salones recreativos. Y el tiempo, ojo, lo ha puesto en su lugar. Se trata de uno de los Street Fighter más técnicos para el competitivo y se siguen jugando actualmente torneos. Su uso de la CPS-3, la última placa arcade que fabricó Capcom, si bien era problemático por sus mecanismos de seguridad, convirtió el título en uno de los juegos más bonitos y aclamados a día de hoy en 2D pixel art de todos los tiempos debido a su gran número de animaciones por movimiento.
qué fluidez tenía el Street Fighter 3, ¿eh? Pero su realidad en aquel entonces es distinta, y aunque es un juego mucho mejor que muchas otras entregas, nunca va a tener la importancia que tuvo y tendría Street Fighter 2. Y como hemos dicho, el género pues se había ya dividido entre los que preferían pues luchar en juegos en 3D, ¿no? Y los que habían migrado años atrás a su más fiero rival, The King of Fighters de SNK, ¿no? Eso sí, Street Fighter 3 pues sigue siendo recordado por, y esto es una cosa muy chula, los parries, que son las paradas del movimiento del contrario. Tú peleándote contra alguien podías bloquear los ataques y que no te hicieran nada de daño, vamos. Si en vez de pulsabas para atrás para bloquearte, pulsabas para adelante y lo hacías en el momento, hacías un parry y hacía que el movimiento del contrario no contara. La cosa es que esto tenía un timing muy, muy ajustado y bueno, pues esto espero que lo que voy a comentar pues lo hayáis visto, porque dio lugar a uno de esos momentos más célebres de los deportes electrónicos que hayáis podido ver en el campeonato el Evo de 2004. El jugador profesional Daigo realizaba una de las proezas pues competitivas más grande de los juegos de lucha y probablemente, lo reitero, probablemente de los eSports en general, que como curiosidad pues diremos que a base de parries pues bloqueó montones de ataques de su rival, y en las versiones más actuales del juego, del Street Fighter, te piden que repliques a modo de desafío esto que hizo esta persona. Un desafío que os aseguro que, bueno, lo sabéis, no está a la altura de casi ningún pulgar. Para el mío no, ya te lo digo yo. Para el mío tampoco. Yo lo hice una vez, yo tengo trofeo. Pero me tardé varios meses en intentar hacerlo. El que quiera que lo busque en YouTube, que ponga Daigo Evo 04. O Evo Moment. Evo Moment también. Suele salir también como Beast Unleashed, que creo que es el primer vídeo que subieron, y puedes ver a Daigo parando un combo completo de Chun-Li para luego ganar la partida sin vida. Es que estaba muerto, es decir, un roce y moría. Es que era una situación crítica. Hay que comprender que, claro, que la persona que está haciendo todos esos parries está dándole para adelante justo en el momento adecuado, porque si no su personaje moriría. Quiero decir, es una proeza. En el milimétrico momento. Sí. Y uno tras otro, es que es increíble. Es fantástico. Pero bueno, de la historia de este Street Fighter 3, la historia del juego en sí, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que cronológicamente se sitúa el último en la línea temporal. Está por detrás de Street Fighter 4 y Street Fighter 5 incluso. Ryu ya no es el protagonista, Ken está retirado, tiene un hijo y un discípulo. Y ese testigo, ese paso de generaciones, pues es la que justifica su nombre, que es Street Fighter 3 New Generation. Muy buena Street Fighter 3, muy buena las tres versiones. ¿Pasamos si queréis al siguiente? ¿Sí? Sí, por ¿Pasamos favor. a Street Fighter 4? Sí, que para eso hemos venido a hablar, ¿no? Yo lo he puesto aquí, el resurgir del monstruo, porque podemos concluir que las tres excelentes entregas de Street Fighter 3 habían hecho al monstruo de la lucha irrelevante, como hemos dicho, durante cierto número de años. Pero atentos, que vienen curvas y son nostálgicamente importantes. Agarrado porque esto me parece muy bonito. Javi, ¿te acuerdas que hablábamos de los creadores del primer Street Fighter? Takashi Nishiyama y Hiroshi Matsumoto, los señores que crearon el primer Street Fighter. También os ha contado José que se fueron a SNK a crear sus dos grandes rivales en aquella época, el Fatal Fury y el Art of Fighting. Bien, pues con el cambio de siglo, ellos dos y otros trabajadores de Capcom y SNK, con Nishiyama a la cabeza, crean el celebérrimo estudio DIMPS, que a todos nos encanta, y que después de acometer con mucho éxito franquicias de renombre como Sonic en las consolas de Nintendo, o también los grandiosos Dragon Ball Z Budokai o el Burst Limit, pues tras estos son los encargados de darle la vida a la siguiente iteración de la saga que nos ocupa, Street Fighter 4. Y ojo, porque estos señores, estos creadores originales, van a devolverla donde se merece por calidad, por crítica y también por público y por ventas. 3,4 millones de unidades sin contar las revisiones, un poco lejos de los 6,3 millones de Street Fighter 2, pero lejos también de las bajísimas ventas que tuvo Street Fighter 3. De este modo, y esto es algo muy bonito, son sus creadores originales los que de alguna manera cierran el círculo, volviendo a impulsar el título. Pero esto es casualidad, pues no sé, ahora lo miramos, a ver. Sí, porque Street Fighter 4 es lo que otros intentos 3D no habían logrado ser. Repito, otros intentos de llevar al 3D un juego 2D habían fracasado, y esta conversión de la jugabilidad de Street Fighter 2 al 3D... Bueno, el propio Street Fighter ya había probado con la saga X, ya había probado sus ganas de hacerse en 3D y no había salido del todo para adelante. Es que esto era conseguir lo que no habían conseguido antes.
De hecho, comparte gran parte de personajes con Street Fighter 2. Y la intención, pues, era muy clara en el título de Street Fighter 4, ¿no? Volver, pues, a los orígenes. Y lo consigue, porque sin haber muerto del todo, una prueba son las constantes ediciones de King of Fighters, el género que se encontraba de capa caída, que no muerto, pero sí de capa caída, es a raíz del éxito de esta entrega que los juegos de lucha viven una segunda juventud, lo cual todavía hoy día notamos. Están muy vivos los juegos de lucha de hoy. Vamos, están vivísimos. Y es que es en este punto pues donde tendríamos que pararnos para mirar su resurgimiento, ya que estábamos en un momento que ni siquiera juegos 3D de grandes sagas como Tekken 4 o 5 habían llegado a ser suficientemente relevantes como en años anteriores. Es decir, a los resto de juegos de lucha, incluso a los más modernos que habían atraído público nuevo, no estaban bajando. Pues Street Fighter 4 supone el resurgir de la saga, pero también, como hemos dicho, pues del género. Sí, del género de la lucha. Y es que además lo hace pues después de una mala praxis por parte de Capcom con el tema de las versiones y las revisiones de Street Fighter que hemos comentado. Pero bueno, entendemos que Capcom habrían aprendido de todo esto, ¿no? ¿Tú qué crees, Javi? ¿Te gustaría que fuera así, no? ¡Error! Esperemos. ¡Absoluto error! Street Fighter 4 va a tener hasta 4 también versiones físicas. La base, la Super Arcade Edition y la Ultra. Amén de algún que otro parche con más mejoras, cambios y añadidos, claro. Es decir, como más subversiones. También la Champion Edition para dispositivos móviles. Así que volvemos a tener un nuevo cacao de versiones, de ediciones, de personajes que están en uno pero no están en otro, ataques que se pueden hacer o no dependiendo de dónde te encuentres. Un follón. Y este afán de mejora, que aparentemente pues cabría entender que es bueno, porque cada vez el juego se supone que es mejor, o por lo menos es aparentemente inofensivo, pues va a terminar en desastre, y no sin razón, y en polémica también, ¿no? Y además no nos podemos olvidar del tema de la enorme cantidad de DLCs con trajes o skin que tuvo el juego, que enturbiaron y empañaron más todavía la cosa. Y eso ya lo hemos comentado por aquí en unas cuantas ocasiones. Vamos, que Street Fighter 4 tuvo el mal de los DLCs que ha afectado a todo tipo de juegos que tenemos en la actualidad, ¿no? Fue un éxito, sigue siendo un éxito, es un éxito y... Yo me reenganché ahí en Street Fighter 4. Sí, ¿no? Es que mucho volviste ahí al redil. Yo la Street Fighter 3 me lo salté, todo eso me lo salté, yo pasé del 2 al 4. Mucho volviste al redil. Pero pasamos del gran éxito que hemos hablado que supone Street Fighter 4 y pasamos un poco a lo que mucha gente considera la oveja negra de la familia, el Street Fighter actual. Street Fighter 5, yo lo he titulado como la antítesis de los juegos de lucha. Me explico, ¿por qué? Puede ser un juego, digo yo, puede ser un juego uno de los mayores exponentes de su género, ser demoledoramente bueno en su jugabilidad y en mecánicas y a la vez ser un completo fracaso de crítica y público. ¿Esto es posible? Parece esto poco probable con Street Fighter, ¿no? ¿Qué pensáis después de todo lo que hemos contado? De todos los que estamos contando. ¿Que sí? ¿Que no? Tranquilos que os sacamos de duda. Los de Capcom lo volvieron a hacer. Sería de nuevo DIMS la encargada de traernos en 2016 la nueva entrega con un motor gráfico que luce estupendamente y con todas las cosas buenas que tuvo Street Fighter 4. Pero bueno, también con un puñado de las cosas malas que tenía Street Fighter 4. Sí, porque Street Fighter 5 es posiblemente a nivel jugable la mejor entrega de la saga. Y gráficamente es una pasada, es muy chulo. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues es el actual, ¿no? Es el último que tenemos, ¿no? Efectivamente, es el último que tenemos. Pues bueno, ¿qué pasó con el Street Fighter 5? Pues que el juego sale en 2016 a precio completo. Pero lo que sale en realidad no pasa realmente de ser una demo comparada con entregas anteriores. Porque el juego no tiene modo arcade, no tiene modo historia. Apenas tiene distintos modos de juego o desafíos. Tiene 16 personajes y 8 escenarios que palidecen frente a su versión anterior, que tenía 44 personajes y 28 escenarios. Bueno, parece ser un juego que está enfocado casi exclusivamente al online. Pero los primeros días los servidores ni siquiera funcionan.
haciendo el título, pues, injugable, un posavasos. Y debido a la ausencia de... Entrecomillámelo, vale, sí, Quique, entrecomillámelo. Y Pero de verdad. es que a veces me gusta... Cuando venís para arriba, de verdad. A mí me gusta a veces soltar este tipo de cosas, es lo que se lleva en Yo la me época lo compré YouTube. de salida y me lo pasé muy bien, pero es verdad que todo lo que estás diciendo es absolutamente verdad. A ver, Diablo 3 también tuvo una entrada accidentada. ¿Y qué te voy a contar de lo que he jugado de ese juego? Que sí, pero que tú te compras tu juego nuevo, como el nuevo Street Fighter, y te trae 16 jugadores Y más y que allá- el último había 44, ¿sabes? Y más allá de jugar con tu colega, realmente tampoco tiene más nada. Sí, sí. Porque, No como puede. bien dices, tampoco funcionan los servidores. Oye, pero Sí, eso ya de base es duro. Este Innova o algo de eso, la toma como que se mueve, ¿no? Lo otro parecía un plano que solo se mueve un poco. Gráficamente horizontalmente, abandona el rollo ese anime que tenía el Street Fighter 4 y las mecánicas están todavía más pulidas que en el 4. Con lo cual, si te pones a los mandos, para muchos fans, yo creo que es así, es mucho más guay ponerse en el Street Fighter 5 porque las cosas están todo mejor hecho, todo responde Como dice mejor. Javi, la animación también es más bonita, digámoslo así. Sí, Hombre, gráficamente. sí, seguro. Pero que a mí me marea un poco más la cámara moviéndose tanto. Bueno, todo este tipo de cosas siempre los juegos, Javi, cuando no es lo mismo verlos como espectador que estar dentro ya del juego, viviéndolo y sintiéndolo. Y ese feeling es parte de lo que tiene Street Fighter 5 y lo hace grande. Pero volviendo al tema del momento este del lanzamiento, siempre estamos hablando, esto que estoy describiendo es el estado en el que llegó ese día del lanzamiento. Por el que pagamos los 70 pavos aquello. Claro, pero no es la realidad de hoy. Street Fighter 5 ha cambiado. La cosa que en ese momento, pues además de sufrir problemas con el tema de los servidores, también había situaciones curiosas como había la ausencia esta de sanciones a los comportamientos antideportivos en los juegos competitivos. Había un número elevado de jugadores que usaban el Rage Quit, es decir, una partida en la que te está mal, te sales de la partida y el juego ni te penaliza ni nada, dejando al otro sin posibilidad de conseguir su victoria, ¿no? Que se la estaba ganando con todo su mérito. Pues bueno, eso, el juego está en la calle, es corto en casi todos los aspectos y Capcom nos dice que oye, tranquilidad, no os preocupéis, que los modos que no tiene ahora mismo irán llegando y que los personajes, escenarios y cosméticos que no tiene el juego también llegarán. Y que, bueno, que podréis conseguirlo con dinero del vuestro de verdad. Pero oye, que también jugando al juego vais a ganar dinero del juego y que así no es necesario incluso que tengáis que pagar nada, porque lo vais a poder conseguir con el juego y demás. Y que nunca tendremos que pagar por otra edición física. Uy, es verdad. Qué maravilla. Que nos dijeron. Bien, porque vamos a llegar ahí y era importante recordar esa promesa. Esa promesa. Porque esto, digamos que no ha resultado no ser verdad en casi todo. O sea, justo lo contrario de lo que debía haber sido. Porque los distintos modos es verdad que sí que fueron llegando y es cierto que fueron gratuitos, pero no llegaron enseguida. Pudimos jugar en modo historia medio año después de la salida del juego y los modos arcade junto a la Arcade Edition que llegó, pues tardaron 2 añitos. Los personajes, escenarios y cosméticos fueron llegando y con la Champion Edition que se lanzará este 14 de febrero tendremos ya 40 personajes, 34 escenarios y más de 200 trajes alternativos. Eso ya está bastante bien. Pero esto de comprarlo todo con Fine Money, que es el dinero virtual del juego, eso ya sí es. Porque no solo era inviable, sino que además Capcom se las ha ido apañando para reducir cada vez más el dinero virtual que podías ganar. Cuando vieron que podías comprar demasiadas cosas sin gastarte tu dinerito, dijeron, esto hay que poner el remedio. Y algunas cosas directamente es que fueron imposibles. Se tenía que pasar por caja obligatoriamente. Vaya plan, macho. A ver, hacemos un resumen si queréis. Para la mayoría de las cosas tocaba pagar por los DLC y ojo que no han sido ni pocos ni baratos, ¿eh? Y recordemos que también nos dijeron que la versión física iba a ser la única. Y el día 14, como hemos dicho, tendremos en la calle, no la segunda, sino la tercera de ellas en la calle para comprar. O sea, que tampoco era del todo verdad. Otras falacias. Pero es que además esta nueva edición nos ofrecerá, ojo que esto puede ser lo más irritante, nos ofrecerá todo el contenido por el que los jugadores llevamos pagando a precio de oro por un risible montante final de 29,95. A ver, indudablemente son buenas noticias para el que no haya dado ni un solo céntimo y tenga por ese precio el que algunos consideran el mejor juego de lucha actual y con multitud de contenidos. Pero es un despropósito para los que, como mi amigo José y queridísimo José, han pasado por caja y han pagado por todo ese contenido a precio de caviar. Este es el momento en el cual yo me pondría a inquepar bastante a Capcom, como ya hice en una ocasión por este temita. Incluso podría llegar a salirme del estudio del mosqueo que me pille. Pero es que es normal que me sienta timado. Es un timo tal cual. Es decir, a mí me han prometido unas cosas, además por escrito,
y no la han hecho. Y me he gastado yo mi dinerito y luego, pues, lo he perdido, como quien dice. No lo vamos a decir en antena porque está feísimo, pero hay un ejercicio bonito aquí que es ir a la tienda digital de vuestra plataforma favorita y contar el montante de todos los DLC de pago de Street Fighter V. Os va a sorprender el montante final. El resultado os sorprenderá. Yo no lo voy a decir en antena porque está feo. Que tú dices que sí, que hay cosas peores como el de los Alive anterior. Pues también, pero vamos a ver, que ya nos estamos poniendo en el peor de los escenarios. El caso es que todo esto, la verdad es que es una pena, porque al final resultan que ya pocos, entre los cuales me incluyo, vamos a creer a Capcom y vamos a comprar el próximo juego de salida. Y además pagar por estos DLC. Es que ya no me fío un pelo de ti, Capcom. Capcom, no te creo. Bueno, hay una Capcom, la Capcom actual es una Capcom muy buena y muy creíble, todo lo que tú quieras, pero es verdad que DLC y Capcom, poner eso encima de la mesa casi siempre crea como resquemor en muchos jugadores, yo el primero. Sí, y es verdad lo que tú dices, Capcom actual nos encanta, pero con el Street Fighter la ha vuelto a liar. Y con el siguiente, ¿tú qué crees que va a hacer? Prometer muchas cosas, sacar muchos DLC y luego versiones completas. Así lo creo yo. Entiendo que es así. Funcionará muy bien. Hay que ver las ventas que va a tener este. Está claro que si lo hacen es porque les funciona. Bueno, con estos chicos hemos llegado a la actualidad, ¿no? Al día de hoy, a Street Fighter a día de hoy. Hemos recorrido todos los Street Fighters que había que recorrer para hablar de la historia de Street Fighter. Bueno, sin pararnos demasiado, un poco sí. Y hemos obviado algunos spin-off y algunas cosas, pero bueno, es que tampoco tenemos tiempo para todo. Estamos todos de acuerdo que de todos los Street Fighter que habéis dicho, al que más horas se ha dedicado en general es al 2. Sí. Posiblemente, ¿no? A pesar de que costaba dinero porque jugábamos en las maquinitas arcade. Bueno, luego tuvieron unos por fantásticos para casi todas las consolas, hasta la Game Boy tenía su propio Street Fighter 2. Yo os hago una pregunta. Los comandos, porque luego yo entiendo que cuando han salido luego en videoconsolas y eso, había un manual de instrucciones, pero ¿cómo de chicos aprendíamos todos a hacer los poderes, los Oujuken y esas cosas? ¿Esas instrucciones dónde estaban? Esa es una buena pregunta. En las máquinas oficiales había... ¿A mí quién me enseñó a hacer el Oujuken? En algunas había diagramas de cómo se podía hacer esas cosas. Lo que pasa es que si tú ibas a la de tu barrio no esas tenía... Esas máquinas normalmente a nosotros no nos llegaban. No nos llegaban. Entonces era como... ¿Cómo lo has averiguado? ¿Dónde leíste esto? El boca a boca, ¿no? Tenías que tener maestros que te enseñaran cómo jugar al juego. El boca a boca, y ojo que en muchos casos de muchos de nosotros era a través de la prensa especializada de la época, ¿eh? Y también hay que decir que tampoco es que fueran excesivamente complicados, que algunos te salían sin querer, ya sabías cómo eran. Bueno, pero muchas veces cuando estás apretando todo, replicar ese momento es correcto. difícil, ¿eh? Al final lo conseguí. Yo te digo una cosa, yo no tuve nunca claro si en el Street Fighter unas veces salía y otras no, o yo no lo hacía perfecto. Por ejemplo, intentabas hacer el típico Oujuken con Ken o con Ryu y salía pues un 60% de las veces que lo intentaba. No sé si es porque el juego estaba hecho así para que no pudiera avasallar a base de hacer poderes y cosas de esas. Pues mira, yo me decanto más, Javi, porque eras un poco manco, la verdad. Me pongo ahí. No necesitas más datos. Pero vamos, que oye, vale. casi cualquiera. Mi hermano, que era con el que yo sobre todo jugaba en la maquinita en el puerto de Santa María, nos está escuchando desde Kazajistán, ¿eh? Madre mía. Así que... Sí. Que nosotros, pues claro, nos poníamos a darle... Yo era de golpear todos los botones a la vez hasta que eso se pusiera a ser el helicóptero o algo. ¿Recordáis entonces vuestra primera iteración con Street Fighter 2? La mía la recuerdo en la piscina de Corea con mi hermana. Y yo recuerdo en plan... esto que te obligaba a tu madre a no bañarte una hora. Y yo recuerdo en plan, hay un momento donde ya no quiero volver a la piscina, quiero seguir quedándome, ¿no? Era como más divertido que lo que había ido a haber hecho allí, ¿no? Hombre, era el propósito principal. ¿Tú recuerdas tu primera interacción? Sí, ¿no? No, Quique, no. ¿No la recuerdas? Hemos hablado tanto de todas las versiones que ha tenido Street Fighter. Eso y que tú estás un poco muerto de neuronas también. Y yo, ¿eh? mi memoria, que ya sabes, que no me da ni para saber lo que he hecho hoy. La memoria de José le da para 2 días anteriores llamar a su señora y volver desde el baño a su casa. No, para eso no me da. O sea, que imagínate para recordar los juegos de Street Fighter. No sé cuál fue el primero al que jugué ni cuándo fue la primera vez que lo vi. Yo me acuerdo. Yo como gamer, aunque llevo jugando antes de que saliera el Street Fighter, tengo que decir que mi memoria no concibe un mundo en el que no existiera Street Fighter. Es decir, yo me pongo a pensar y estoy en 1986 y existía Street Fighter. No sé, en mi cabeza existía, es una realidad, es una constante universal. No solo recuerdo aquella tarde jugando al Street Fighter, sino recuerdo volver a mi casa y hincharme de dibujar, de hacer personajes, de dibujar los personajes de Street Fighter en un cuaderno. En plan, ya salí pelín obsesionado, ya era yo peligroso, ¿no? Yo estaba ya tocado porque yo tenía el esquema de movimientos. Yo hacía monigotes imitando todos los movimientos del juego de lucha.
todos. Entonces tenía un monigote, de hecho hacía lo de cogerla, animarlo en un diccionario de estos de inglés, por ejemplo, y te ponías en la esquinita y pintabas monigote, 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 y hacías la secuencia completa. Yo, por ejemplo, en uno pinté un Shoryuken entero. Me quedó muy chulo. Y tú, Javi, nos has dicho que cómo aporreaba los botones, pero ¿quién ganaba, tu hermano o tú? Hombre, mi hermano tiene 2 años más que yo. Eso era excusa barata. una diferencia importante. No, barata, la última vez que jugué el Counter-Strike, el que tenía 4 años menos que yo era el que zurraba. Claro, sí, se por supone los que reflejos, tiene porque mejores tú ya reflejos. con una edad te empiezan a fallar los reflejos. Claro, yo me caigo a cámara Era lenta, joven, como dice un era compañero mío de joven. trabajo. Yo recuerdo cuando jugábamos con alguien que sabía jugar muy bien, mucho agobio de no dejarte levantarte. Te salían estrellitas en la cabeza, no te dejaba. Y tú decías, pero que me están atosigando, es que no me dejan jugar. Has visto muchos pollos, ¿no? Había pollos, había estrellas. pollos. Pero a mí me gustaba un personaje que imagino que ahora después del boletín vamos a hablar de personajes también, que se subía, trepaba, ¿no? Tenía como... Era como... ¿Tú me estás hablando del torero ninja español, quizá? Ese. ¿Cómo se llamaba? ¿Vega? Vega. Ese mega mix de interpretación. Yo de siempre la política pensaba, ¿Había española. personajes mejores que otros? Sí, posiblemente ¿no? si eran suficientemente diferenciados y según cómo jugaras había gente... Porque tú podías ver que a lo mejor Dalsin no era el mejor y había gente que con Dalsin te pegaba unos curres. Todos estaban muy equilibrados, pero depende de cómo jugaras y había algunos mejores Los que otros. yo creo. tiers, ¿eh? Correcto, sí. Como se suele decir. Bueno, espérate, porque hemos dicho que el Street Fighter 2 es el que más horas le hemos dedicado, pero ¿es el mejor para vosotros, José? ¿El mejor Street Fighter que es el 2? Yo ya he dicho que para mí el Es el mejor Alpha, ¿no? es la saga Alpha, y puede ser que coincida contigo que el Street Fighter Alpha 3 sea el que más me gusta. ¿Sí? ¿El tuyo, Will? Yo es que al 5 no le he dedicado suficiente tiempo, entonces para mí en mi corazón como gamer el 4, el que tengo yo ahora mismo, Sí. a tope como un top. Es además en el que me vicié más personajes. Nunca me vicié tantos personajes como en ese juego. Yo voy a distanciarme con la nota polémica y voy a decir que para mí Street Fighter es luchar con mi colega, casi siempre con el mismo, con el Molina. Para mí Street Fighter es luchar uno contra otro y eso, la mejor mecánica y el mejor juego para mí es Street Fighter 5. Pero si te vas a cualquier otro sitio, en plan, me quiero hacer el modo arcade, no sé qué, pues entonces ya, dependiendo de lo que cogieras, tendrías problemas. Pero a mecánica uno contra otro, el 5. Yo, es cierto que al 5 no he jugado, pero a medida que ibais avanzando en los juegos, he estado viendo gameplay en YouTube. Para mí el 5 pierde un poquito de la esencia de lo que yo recuerdo de Street Fighter. Esos movimientos menos armónicos que el 5, que no sé si es cuestión, ahí me pierdo yo técnicamente de fotogramas o de lo que sea, pero me parece que pierde un poquito de la esencia, ese tonito un poquito 3D que le dan así, me parece que pierde un poquito la esencia de lo que es el 2 que yo recuerdo. Y he estado mirando el Street Fighter 1 o el Street Fighter original, y me ha llamado mucha atención cómo dieron en una clave importante. Sabían que lo que la gente quería era pegarse con el compañero de al lado. Primero pegarse, eso para empezar. Y si encima era con el que tenía al lado, mejor. Claro, y que lo que había que hacer era poneros a dos con las mismas condiciones y que uno de los dos ganara. Está muy bien pensado los 3 rounds, la barra de energía que tienen arriba cada uno, y dieron en una clave importante que pues 30 y tantos años después estamos hablando del mismo juego. Y funciona, sigue funcionando muy bien. Bueno, en un minutito nos tenemos que marchar. ¿Qué traéis para el segundo bloque de Street Fighter? Pues tenemos más Street Fighter, tenemos parte del universo Street Fighter con todas los productos transmedia, más o menos, películas, series, todo lo que hay. ¿Me vais a hablar de la de Jean-Claude Van Damme? Hombre, Vamos a hacerlo. Y de la de Chun-Li, que es peor todavía. Y de la siguiente. ¿Qué dices? La de Jean-Claude Van Damme es que no llega ni a llevarse Street Fighter eso. Hereje. Y de la siguiente, que es peor también, te vamos a hablar. Y te vamos a hablar incluso de las películas buenas de Street Fighter, que las hay. Y vamos a terminar con una ronda de curiosidades que, aunque están un poco las de siempre, las que todo el mundo conoce, hemos intentado poner un poquito las más oscuras y las que pueden ser un poco más nuevas para muchos de los oyentes. Viene, no me hagáis mucho spoiler de la sección, pero ¿viene algo importante de Street Fighter para el futuro o esa nueva edición del 5? Lo único que sabemos es que a día de hoy no hay planes para ninguna iteración de Street Fighter más hasta que no caduque el actual o no se venza el actual. Bueno, pues en 4 minutos seguimos hablando de Street Fighter con ILT Juego. Estamos en directo. José, Quique y Guille, esta melodía sí me suena un poquito más. Está así un poco, ¿no? Por ahí Sí. has tenido que pasar, Javi. Por aquí sí, por aquí Sí o sí. sí. Aquí seleccionaba y además recuerdo que hasta tú seleccionabas y hasta que tu colega no había seleccionado te daba la opción de echarte para atrás y seleccionar otro, ¿no?
En el Street Fighter 2 no, en el Alpha y en el 0 sí, ¿no? Sí, Yo creo que... va así. yo- En algunos sí y en otros no. Depende pues, de la versión a la que al que estés, yo jugaba me pillaba Ken y dependiendo de dónde iba el otro decía tiro Reculaba, para atrás, tiro para atrás. ¿sí? Pero eso no valía, ¿no? Era en plan, vaya, se ha elegido a Ryu, me voy a escoger a Ken porque con Dalsin me mata. Cogido mi antítesis. ¿Tú eras de vetar algunos jugadores con tu compañero? Eso no se puede. No se puede vetar. No se puede vetar, no se puede vetar nada. De hecho, había alguien en mi entorno que quería vetar los agarres y los agarres no se pueden vetar tampoco. Pero vetar de decir que no se No haga. vale, es trampa, está agarrando Pero mucho. No había una opción. Vale, eso es como buginazo, no vale, ¿no? A ver, Exacto. es como en pajaritos no se vale. En pajarito, esa es otra, en pajaritos no se vale. En pajarito te masacro. Claro. Te Claro, destruyo. te he conseguido pegar hasta dejarte en pajarito y ahora no Y ahora aprovecho. venga, hombre. Si te ha dado Ahora, la pájara, te la comes. ahora cuando te vas a comer el combo. Pero venga, si queréis, continuamos con esto que hemos llamado cariñosamente el universo Street Fighter, porque ya hemos usado la primera hora para hablar de todas las iteraciones Street Fighter, las iteraciones canónicas. Pero, ¿qué le pasa? Que Street Fighter no es solo una saga de videojuegos exitosa, sino que también, como hemos visto ya, es muy prolífica y ha generado en torno a ella un universo muy, muy amplio. Así que si queréis, podemos empezar, por ejemplo, con los spin-off y distintas cosas raras, ¿vale? Porque es muy bonito lo que viene ahora. Si lo de antes ha gustado, yo creo que ahora incluso más. Hombre, está más picadito, ¿no? ¿Sí? Esto también es, yo qué sé, son curiosidades, son esas cosas. Vamos a empezar raras. distintas cosas por los Street Fighter que no son Street Fighter, si queréis. Y yo creo que podemos empezar de spin-off. Quizás los más conocidos formen parte de la serie que hemos dicho antes, la serie de Street Fighter X, que fue una colaboración entre Capcom y la desarrolladora japonesa Arika, que duró entre el 96 y el 2000 con 3 entregas. No se considera canon, esto es cierto, pero fueron los primeros Street Fighter que vimos en 3D y se lanzaron en las placas de Sony, la Z1-1 y la ZN1, ahora lo he dicho bien, y la ZN2. Y por tanto en las primeras PlayStation, en la 1 y en la 2. El X fue el primer Street Fighter que, como hemos dicho, se lanzó en PlayStation 2. El X3. El X3, perdón. Y son juegos peculiares con algunas mecánicas nuevas y personajes aportados directamente por Arika, como Skullomania o Snyder, de los cuales no volvimos a saber nada más de ellos hasta junio de 2018, cuando Arika lanzó su propio juego de lucha, el Fighting X Layer, sucesor espiritual del poco conocido Fighting Layer del 98. Un juego muy peculiar porque es diferente a otros juegos de lucha. Correcto. Lo era. Otro juego que tuvo bastante éxito fue el Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Importante el detalle de la palabra puzzle. Un divertido juego de puzzles con gemas a lo Columns, en el que podías hacer counters a tu rival, ¿no? Y enviarle pues basura para dificultar la partida. Este juego tuvo una secuela crossover en móviles reciente en 2017 llamada Puzzle Fighter, y que, bueno, pues debido a su escaso éxito duró menos de un año, cerrando sus servidores en julio de 2018. Pena me dio, que a mí me gusta mucho este juego, la verdad. Yo soy muy fan del Super Puzzle Fighter 2 Turbo, a ese le di cosa mala. A su vez, estos muñecos tan monos pues permitieron que poco después del Super Puzzle Fighter tuviésemos el Super Gem Fighter Mini Mix, Pocket Fighter en Japón. Un juego de lucha, pero con estos señores cabezones, peleas muy locas con disfraces y mucha comedia. Pero hay otras cosas mucho más raras. ¿Sabes estas máquinas, Javi, que tienes que dar con un mazo a topitos? Sí, que van apareciendo. Pues tenemos una máquina que se llama Kensei Mogura, que es de atizar con mazos también, pero los mazos son los guantes. Y lo que tenemos que atizar es a Bison, que Bison era a los topitos, ¿sabes? Fíjate tú qué cosita más rara, esa se puede buscar en internet porque es muy curiosa de ver. También tuvimos el Street Fighter Online Mouse Generation, que como su nombre indica, pues usaba el ratón del PC para combatir, o Typing Fighter 2, un juego de mecanografía para PC donde derrotábamos al rival tecleando palabras, que esto es la leche. Por supuesto, no podía faltar un juego de pachinko, Chun-Li ni Makase China. También un juego de rol tradicional del libro Street Fighter, un juego de rol tradicional de Street Fighter de Storytelling Game, que ya no se puede encontrar. Incluso un Monopoly hay de Street Fighter, de estos Monopolies tematizados, que es para mí de los Monopolies más bonitos de ver, de los que hay tematizados, porque el tablero es chulísimo. Incluso juegos móviles como por ejemplo el Battle Combination y el Street Fighter Puzzle Spirit, que no llegaron a nuestra tierra. Cosas que no llegaron a nuestra tierra fueron, aparte de ese pachinko, otros 3 pachinko más y algún pinball de los míticos, que algo sí se pudo ver por
por España. Pero si queréis pasamos directamente a las películas y a las series, porque de esto aquí sí que nos tenemos que parar, porque esto hemos tenido un montón. Tuvimos el grandísimo Street Fighter 2 de Animated Movie, una peli de anime que hay gente que te va a decir que no estuvo mal. Yo te voy a decir que es muy, 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 muy grande y muy, muy, muy buena, porque podíamos ver a nuestros queridos personajes en movimiento durante mucho tiempo en pantalla. Y es una película muy buena que recomendamos desde aquí, pero además tenéis que saber que de esta peli salió un juego en PlayStation y Saturn llamado Street Fighter 2 The Movie, que solo salió en Japón. Y bueno, muy oscuro ese juego. ¿Qué creéis que se puede esperar de un juego basado en una peli que a su vez se basa en un videojuego? Pues efectivamente, es medio desastre, es medio malo. El juego era terrible y en el Me he perdido, ¿eh? Es verdad que tiene un giro, ¿eh? Es una peli basada en un juego. No. O sea, es un una juego peli basado en una peli que estaba a su vez basado en un juego. Correcto. ¿No? ¿Lo hemos dicho bien? Sí. Bueno, el juego era un ñordo, era terrible y controlábamos a uno de los cyborg que enviaba el villano Bison, que en Japón, como estamos jugando en japonés, era Vega, y que veía secuencias de la peli para aprender a luchar. Y que al final, con todo lo que había aprendido, tenía que luchar contra Ryu en, esto sí, un combate de Street Fighter normal. Sí, podríamos decir que eso ya era un combate normal. Pero bueno, eso si hablamos de una película de animación y su adaptación. Pero también es bien conocida la película de acción real, la del 94, Street Fighter, La Última Batalla. La que tú esperabas, Javi, básicamente. Sí, la que que hayamos llegado. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude. Esa es, ya que sabéis. hacía de Guile, ¿no? Exactamente. Donde Jean-Claude Van Damme hacía de Guile y la cantante Kylie Minogue hacía de Cammy. Ojo. Sí, por que ¿quién puede era Cami? pasar desapercibido, pero no. Es Era Kylie. Kylie Minogue. ¿Quién era Cami? Kylie Minogue. ¿Cambia el ¿Kylie? personaje? Sí. La chica que iba vestida como con un maillot así como de guerra también. Con Esa un... no era Chun-Li. No. La segunda chica Chun-Li que era la de Chun-Li. azul, por así Sí, sí, decirlo, sí. y la otra era la que iba como de militar, ¿no? Ah, vale, sí, es verdad. Y es muy bien conocido que Jean-Claude, pese a que estaba casado, durante el rodaje le enseñó su Tailandia a Kylie Minogue. Esto se sabe Y que bastante iba a bien. tope de todo también. es Y que iba muy conocido. fuerte de lo suyo Sí, sí, también. Sí, el rodaje de Van Damme da para hablar mucho. Esta peli fue a tope en muchas cosas. Y tenía también a otro actorazo interpretando a Mr. Bison, que era interpretado por Raúl Juliá, el que conoceréis todos por la familia Addams. Que desgraciadamente pues Raúl Juliá no pudo ver el estreno de la película porque murió poco antes, ¿no? Desgraciadamente que no la viera, desgraciadamente que fuera su última película esta, tío. Sí. También tengo que decir que Blanca, el que hacía de Blanca, pues era el que mejor escapó en la película porque era igual de feo que en el juego. Sí. Eso no fue a peor, se mantuvo en la línea. Vale, bueno, igualmente si os lo tomáis con un poquito de humor, es una peli que se puede disfrutar mucho, ojo, aunque era un horror de película. Pero a nivel comercial, ojo al dato, fue un triunfo, porque recaudó casi 3 veces más de lo que costó. 3 veces, así que no está nada mal. ¿Y sabéis qué pasó? Pues que de esta peli salió también un juego llamado Street Fighter The Movie o Street Fighter Real Battle on Film en Japón. Desarrollado por Incredible Technologies, que salió en arcades, en Saturn y PlayStation. A ver si os suena lo que estamos diciendo. Te voy a coger guante, Guille. ¿Qué creéis que puede esperarse de un juego basado en una peli que a su vez se basa en un videojuego? Que fracase. Correcto. Otra vez fue un desastre. El juego bebía, la verdad, de muchas cosas de los primeros Mortal Kombat. Se le podía ver inspiraciones, vamos a llamarlo así, en los menús, incluso en el estilo de la música y sobre todo que los personajes pues usaban estos gráficos digitalizados de los actores de la película. Pero el problema es que el juego a muchos, entre los que me incluyo, nos resultaba bastante ridículo. Pero ojo que la versión de arcade se salvaba y muchos incluso la consideran un buen juego. Aunque se comió un colín, ¿sabes? Las cosas como son. Pero en lo que sí, que no hay discrepancia ninguna, es en que los ports que se lanzaron después para PlayStation, la original, y Sega Saturn, pues resultaron ser absolutamente infames en todos los sentidos. Y no consideramos peli de Street Fighter, City Hunter de Jackie Chan, pero es necesario ponerlo de vez en cuando en YouTube para pasar sí, porque no lo pasamos buen, bien. entre comillas, rato. Esa secuencia es mitiquísima y Jackie- súper divertida. Jackie Chan haciendo de gente de Street Fighter.
Es muy bueno. Si avanzamos, tuvimos también en el 95 la serie de anime Street Fighter 2 V. La V es de Victory. De 29 episodios y que no estuvo nada mal. Nuevamente puede ser una opinión personal, pero yo la recomiendo muchísimo. Y fue un buen acercamiento a la saga de lucha y sus personajes. Mucho mejor esta que la otra serie de animación, una realizada en América con mucho rollo G.I. Joe, a rebufo de la peli de Van Damme, donde precisamente Guile es el protagonista, y es recordada en internet sobre todo por los memes de Bison que pueblan internet diciendo yes, yes y cosas así. Es recordada por los memes. Si algún día os la ponéis, pues nada, echarle paciencia porque es un truño gordo. Es dura. Feita. Pues siguiendo con películas de animación, otra fue Street Fighter 0 o Alpha Movie, ¿no? Que también tuvo una OVA, Original Video Animation, de estas que lanzan directamente a vídeo, llamada Generations. La peli de acción real y más mala si cabe que la anterior, La leyenda de Chun-Li. Sí, era más mala. También otra película, la película de animación Street Fighter 4 de Ties That Bind. ¡Sonido boom! Sí, que lo tradujeron a su manera. Se pueden buscar muchos vídeos en internet del sonido boom. Siento escalofrío, por favor no lo repitas. Ay, que tuvo una OVA también de Yuri, el corto live action de Street Fighter Legacy, creada porque quería, pero sobre todo porque podía, por Joey Ansa, actor que pudimos ver en el Ultimatum de Bourne. Y es que este actor era muy fan de Street Fighter y que, como diría Bender, pues se construyó su propio módulo lunar. Y lo que sigue. Este corto pues desembocó en las series también live action de Street Fighter Assassin's First y Resurrection para el canal de YouTube Machinima, que desgraciadamente pues cerró el año pasado. Assassin's Fest es una serie y es verdad que estaba, pero actualmente aquí la venden, yo la compré hace relativamente poco, la venden entera como si fuera una película en DVD en Blu-ray y es, con diferencia, y yo creo que lo podemos dejar dicho ya así, la mejor película de acción real de Street Fighter para todos aquellos que estuvisteis decepcionados con Van Damme, ir a vuestra tienda habitual y pillar a Street Fighter Assassin's Fest, que os va a gustar mucho, mucho, mucho. Sí. A mí me gusta mucho también. Y bueno, vamos a pasar, si lo vais bien, a los cómics y los mangas, porque es que también hubo un montón de ellos. Oye, antes de meternos en cómics y mangas, yo recuerdo que la semana pasada cuando estuvimos hablando o la anterior, cuando estuvimos hablando de Sonic, creo que era la pasada, estuvimos hablando de Sonic y yo recordando sobre Bola de Dragón, os dije que creía que el Sonic, y creo que vosotros me lo confirmasteis, lo de Super Sonic que se convertía rubio era como una copia de... Porque yo era muy fan de Dragon Ball, aprovechando correcto. de Dragon Ball, aprovechando lo de Super Guerrero, ¿no? Que se convertía... Y no solo eso, sino que las esmeraldas pasan a ser de 6 a 7 en Sonic 1 y Sonic 2 precisamente por ese rollo de Dragon Ball de que las tenía bolas. Sonic Team, correcto. Os pregunto, ¿el Oyuken es una onda vital? Si no me vas a preguntar si viene de ahí, te lo contamos luego. Te lo contamos luego a lo porque mejor, en curiosidades lo hemos metido algo de eso, venga, precisamente bien, pensando en nosotros, los fans de igual Dragon Ball. desmontamos mitos o no. Lo vamos a dejar para después. Venga, si enganchamos a la gente a que se quede las curiosidades, que están muy bien. Sí, está muy bien. Esto vamos por los mangas, ¿no? Mangas y cómics. Bueno, pues destacamos la serie de manga de Masaomi Kanzaki, que fue publicada en Japón por Family Computer Magazine y en España por la Glenat en los 90. También los nefastos cómics americanos de la editorial Malibu, publicados bajo el nombre de La Novela Gráfica en España por Norma Editorial, también en los 90, de los que pueden ser posiblemente pues los peores productos transmedia de la saga. Y ojo que aquí es que esto es duro porque es que está compitiendo con esta película de Yo esto Van lo Damme. tuve de chico y encima en el tomo había muertes y yo no comprendía nada de esto. Claro. Y también pues las distintas series publicadas en los últimos años en América por Udon, que serían los responsables del pixel del Street Fighter 2 HD Remix, ¿no? Cómics por fin muy a la altura, la verdad, de la saga, muy conocedores del lore, de la historia del juego, y que esta vez sí podemos decir que son obligados para cualquier fan de la saga. Y que, bueno, pues para nuestro mal, pues siguen inexplicablemente inéditos en nuestro país, aunque, bueno, a través de Amazon los podemos conseguir en inglés relativamente fácil, pero en inglés. Son muchas minis, pero yo recomiendo todas están muy bien. Pasamos, si queréis, de estos productos transmedia, pasamos por fin a los crossover, que es un mundo donde también hay mucha tela que cortar. Y crossover donde hemos visto personajes de Street Fighter, podríamos escribir un guión entero. Pero bueno, no queremos dejar de citar algunos, o intentar citarlos todos,
para que al menos podáis buscar los que os interesen o incluso conocer alguno nuevo. A mí me gustaría empezar por X-Men Children of Atom, que tuvo a Akuma como personaje oculto y de alguna manera su similitud gráfica haría que poco después se cruzaran las sagas, dando pie a la franquicia de Marvel vs. Capcom, que consta hoy de 6 entregas principales, que serían X-Men vs. Street Fighter, Marvel vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom 1, 2 y 3, el 3 tuvo una versión que se llamó Ultimate, y la última, la actual, que es la Infinite. Es ahora lo he una dicho bien. saga muy, muy guapa. A mí me gusta mucho esta, ¿eh? Le tengo mucho cariño. Sí. También, hablando de crossover, pues esta gente también hizo crossover pues con la compañía rival, con SNK. Dos fueron creados por Capcom, siendo el segundo de ellos el favorito de la mayoría de fans a la hora de hablar de crossovers, y uno por SNK. Y también tuvo algún que otro, Capcom versus SNK, ¿no? Pues tuvo alguno que otro también pues para portátiles, y también hubo de cartas. Eso sí que es oscuro, ¿eh? Sí. De cruces con Namco, pues destacan el Street Fighter por Tekken de Capcom, del que, por cierto, aún esperamos la réplica por parte de Rival, que podemos llamarlo ya el eterno juego no cancelado, porque cada vez que se dice, pero está cancelado, no, todavía no está cancelado, pero nunca lo vemos. ¿Podríamos llamarlo el Star Citizen de Street Fighter? No, Guille, a tanto no llega. A tanto no llega. No, porque este no va a salir, ¿no? No, porque este pretende no engañar a nadie. Claro. No va a salir y punto, ¿no? Con Namco, pero con Sega, pues también tenemos los dos Project X-Zone, dos juegos de rol táctico cargados de personajes y referencias. Son muchos. Yo me quedo también, me gusta mucho el crossover con el estudio de animación japonesa Tatsunoko. Tatsunoko, conocido sobre todo por, a ver si lo consigo decir bien, Kagaku Ninja Tai Gatchaman, que nosotros lo conocimos, nosotros no, porque es anterior a nuestra generación, lo conocimos como la Batalla de los Planetas o Comando G. Que dejó, G. Sí, bueno, por los que teníamos discos de parchís de chico también lo conocíamos por ahí. Que dejó un muy buen arcade, un gran arcade y un muy buen port de Wii. Tatsunoko versus Capcom, qué guapo. Sí. Qué guapo estuvo. Pues hablando de crossover, aquí te traigo debajo de los brazos una bizarrada, una cosa gamberra, yo no sé cómo, es un inclasificable, yo llamaría divertido, ¿no? Japan Sumo Cup Yokozuna versus Street Fighter. Un juego que contó, ojo Javi, que contó con la licencia oficial de la Asociación Japonesa de Hípica. Que eso es lo mismo que no decir nada, güey. Ya. La Asociación Japonesa de Hípica. Pero aquí viene el girito, donde controlaremos a luchadores de sumo reales o luchadores de Street Fighter en carreras de caballos. Muy, muy locas. Loco. Absolutamente loco. A mí me gustaría también destacar este Street Fighter por Mega Man, que fue un fan game que además acabó contando con el apoyo de la propia Capcom y lo volvió un poco de alguna manera pues como que oficial, ¿no? Y de crossover yo creo que podríamos terminar con el conocido o el a veces poco dicho, poco nombrado o poco recordado, el Cannon Spike, que aparte de ser un ataque de Kami, también era un shooter multidireccional donde podíamos controlar a la misma Kami, a Charlie y a Fallen Balrog. Cuando dicen Balrog, los japoneses se refieren a Vega, una versión oscura del español con un rollo así gótico. Amén de que también había gente de Capcom como yo que sé, como Sir Arthur o Mega Man, que estaban por allí todos en el Cannon Spike dando leches y pegando tiros. Sí. Bueno, pues eso es en cuanto a títulos de crossover, pero también en los juegos pues estaban los invitados especiales, ¿no? Que fueron pues extensas y numerosas, y vamos pues también, al igual que hemos relatado, hay muchas invitaciones. A ver. Hay muchas invitaciones. No hay tela que cortar ahí, como dijimos al principio, pues tenemos la de X-Men Children of the Atom, que tuvo a Akuma, al igual que Cyberbots. También en Rival Schools pudimos ver a Sakura. ¿Cuánto he hecho de menos ese juego? Me encantaría tener uno nuevo. Los dos son muy buenos, muy chulos. Y también en la cuarta y quinta entrega de Super Smash Bros. Oye, este juegazo, algunos no lo llaman juego de lucha. Hemos lo podido... tienes enfrente, por ejemplo. Bueno, no quería señalar. Fusión de géneros. El Diablo es un juego de rol, ¿no? Es un action RPG. Fusión de géneros, no liaros. Vale. Seamos actuales. Defiéndelo como puedas. Vale. Hemos podido controlar en Super Smash Bros. Pues al Ryu y también a Ken en esta última.
También tenemos el Ogro de la Lucha, que fue uno de los grandes reclamos de Tekken 7 como primer gran invitado de excepción. Hubo también distintas mesas de pinball de Street Fighter en el juego Zen Pinball, Son chulas esas mesas. También podemos decir, Guille, que vimos cómo hacer de malotes a Ryu y a Akuma mediante caros DLC de pago, todo hay que decirlo que es raro, en el Asuras Bros de CyberConnectus, que a mí es un juego que me flipa, la verdad, a pesar de que fue un poco maltratado por la crítica. Vimos también a Ryu acompañado de Sakura al cazar monstruos gigantes en Monster Hunter World, y hace relativamente poco hemos visto metamorfosearse también a Ryu y a Chun-Li en el Power Rangers Legacy Wars. Y aunque pueda parecer un abuso, no estamos mencionando cuando otros protagonistas pues se visten también de personajes de Street Fighter, como hemos podido ver, por ejemplo, en Onimusha Dawn of Dreams o la saga de Rising, por citar algunos ejemplos, ¿no? Y guiños ya hay, guiños a Street Fighter a los que quiera. De hecho, hay uno reciente en una hebilla del Mortal Kombat 11 de Jax, que hace un juego de palabras con Shadaloo y sale pues el logo de Shadaloo a todas luces. Está claro, está cantado. Está claro. Chicos, ¿ya hemos terminado? ¿Sí? Bueno, sí, más o menos casi todo. A ver, sí, lo que hemos podido, ¿no? Hasta donde llegamos, ¿no? Podemos pasar un ratito a las curiosidades generales, que yo creo que es donde la gente se va a divertir un poco más, y yo creo que es lo que está esperando un poco Javi, ¿no? Venga, yo estoy disfrutando toda la sección, ¿eh? Venga, pues vamos a terminar un poco con curiosidades. De aquí a que terminemos hablaremos de distintas curiosidades. Y aquí podemos escribir, de hecho se han escrito varios libros. Se han escrito varios y va a haber muchas curiosidades que no van a entrar. Pero vamos a empezar, vamos a quitarnos las que sabéis todos, ¿no? Las que todos conocéis. Bueno, todos las que todos más o menos conocen, más o menos. Y vamos, claro. Y vamos a ir, quitándolas cuanto antes. Así que obviamente hay que empezar por las de siempre, por el problema de los nombres. ¿Por qué? Porque en los 80 y los 90 desembarcaban muchos productos japoneses en América. Y no solo se permitía, sino que se pedía también que las filiales americanas adaptaran estos productos a sus gustos o costumbres para que funcionaran en terreno americano. Porque todo lo que salía de Japón, pues no siempre entraba. En Street Fighter 1 tuvimos algunos, los que hayáis jugado lo recordaréis. En Street Fighter 1, en el primer Street Fighter, tuvimos un boxeador de raza negra llamado Mike, inspirado obviamente en Mike Tyson. A priori repetiría como uno de los 4 jefes finales en Street Fighter 2, pero esta vez con un guiño aún más claro, todavía más vasto. Se llamó Mike Bison, o como al final aparecía en la consola como M. Bison, así se llamaba el boxeador. Pero claro, Capcom América teme una denuncia por parte de esta leyenda del boxeo y juega al despiste, porque cambia los nombres de él y de los otros 2 nuevos jefes. Mike Bison va a ser renombrado Balrog. El español Balrog va a llamarse Vega, porque le suena pues más latino. Y el final boss Vega pasará a llamarse M. Bison, dejando pues esa cosa que carta libre pues a todos los niños, incluyéndome a mí, a llamarle pues Mr. Bison. En los torneos internacionales actuales, este cacao, porque esto genera un problema, este cacao, se soluciona llamándolos por apodos. Así tenemos que cada uno de estos personajes, pues uno se llama Dictator, otro Boxer y otro Claw, para que se pueda quedar registrado sin problema el luchador de un jugador en concreto. Así, para la gente de aquí, pues el dictador es M. Bison, el Boxer es el boxeador, Balrog, y Claw, que es garra, el pues que lleva la garra. Vega. El que lleva la garra, ya está. Está clarito. Pero bueno, hemos hablado ya de cómo es Capcom, y Capcom tiene pues su particularidad. Así que, ¿qué podríais pensar que aprendieron de este lío? Nada. Absolutamente nada. Street Fighter 2 nos decía que Guile asistía al World Warrior para vengar la muerte de Nash, pero los americanos no lo vieron claro y lo llamaron Charlie, que sonaba pues eso, pues va americano. Claro, no? que Charlie era muy americano. Charlie es americano. Maldita sea. Y pocos podían pensar que Nash aparecería en la precuela de Street Fighter 0 Alpha y seguiría con su nombre cambiado.
Actualmente Capcom, ¿qué es lo que ha hecho? Pues nos ha vendido que su nombre completo es Charlie Nash y así pues ha dejado a todo el mundo, entre comillas, contento. Ha salido de su propio embrollo. Bueno, como pueden, pero José, ¿con esto termina el embrollo de los nombres? ¿Ya aprendieron por fin? Para mí que no. No, porque una vez más, cuando el ogro de la lucha desembarcó en Super Street Fighter 2X, el japonés, con su nombre japonés, Gouki, los americanos tampoco terminaron de verle claro. No le vieron el potencial y le cambiaron el nombre a Akuma, que viene a significar algo así como demonio. Cuando en Street Fighter 4 tuvimos a su hermano Gouken, pues se perdió ese símil porque esta vez sí vieron bien dejarle su nombre original. Así que allí se llaman Gouki y Gouken y aquí es Akuma y Gouken. Ya está. Y bueno, esto es hablando de Gouki. Ya hemos terminado con los nombres, ¿no? Por fin, ¿no? No, me queda. ¿No? Sí, ¿no? Ya está. Bueno, sí, de nombre sí. Ya, no hay más lío de nombre, venga. Sí, aquí vengo ya ahora con otro tipo de lío. Venga, vale. Otro dale. tipo de Pero coña. de Gouki y Gouken. Pero Venga, tiene vale, que ver con lo que Suéltalo, acabas de suéltalo. decir. Venga, pasamos a otra curiosidad. Entonces, Otra venga, perfecto. curiosidad, Guay. ¿vale? Bueno, hemos hablado de esto de Gouki y Gouken y ahora vamos a hablar de un troleo. Porque antes de un troleo de esto, antes de que este concepto de trolear a la gente pues existiera, ¿no? Esta cosa que está tan de moda. Corría el año 1992 y en plena fiebre de Street Fighter, la revista americana Electronic Games Monthly nos descubre un truco presente en el Street Fighter 2 original, mediante el cual ellos afirmaban que podríamos enfrentarnos a Shenlong, ese Shenlong que tanto mencionaba Ryu cuando ganaba. Pues nada. No, ese truco no había cojones de hacerlo porque era imposible dar los pasos que había que recrear, básicamente. Pero es que, a pesar de si lo intentaba, es que aquello fue una broma del April Fool, ya sabes, los inocentes, pero de abril, que se basaba en aquella mala traducción que ya tenía el juego, en la que se referían a ese Shenlong que se refería, pues que en realidad es el Shoryuken de Ryu. Cosas de Lost in Translation. ¿Shoryuken? El Shoryuken. Shoryuken, ¿no? Shoryuken. Sí. Shoryuken. Es que el lío de la traducción fue brutal, ¿eh? Claro, en la traducción ese Shoryuken decía no puedes derrotar mi Shoryuken, y en realidad lo tradujeron no puedes derrotar a Shenlong o algo así. Para vencerme tienes que derrotar a Shenlong, ¿no? Sí. Y daba la traducción a entender que era una persona cuando se refería al ataque. Exactamente. Pero bueno, una broma fue importante porque inspiraron el nacimiento de Akuma en Super Street Fighter 2X. Y es que también en la Electronic Game Monthly esta pues también repitió la broma de Shenlong para otro April Fool, esta vez en 1997, y el juego era el Street Fighter 3. Ellos mostraron con un arte del personaje que a su vez pues inspiró la creación de Gouken para Street Fighter 4, donde por fin conoceríamos oficialmente, y esta vez ya sin bromas, al verdadero maestro de Ryuken y también hermano de Akuma a su vez. Así que bueno, esta revista está algo vinculada en el crecimiento del lore de Street Fighter, ¿eh? Sí, ha hecho mucho por el lore. Sí. Y vamos a hablar del origen de los combos, tal cual. Porque Noritaka Funoamizu, Que era un combo, eso es lo primero que no lo recuerdo. bueno, pues el combo digamos que es un encadenamiento de golpes, ¿no? Pues este señor encuentra un fallo en el Street Fighter 2 original. Un error que permite, si eres muy rápido, cancelar un golpe ya dado para realizar otro. Con lo que técnicamente el personaje pues puede dar 2 o varios en lugar de 1. Y al final pues lo que pasa es que te acaba quitando más vida o es imposible cubrirte durante esa secuencia si el primer golpe pues te ha dado, ¿no? Decide dejarlo porque él considera que es tan complejo que entiende que ningún jugador pues va a ser capaz de descubrirlo y de usarlo, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que este fallo se convierte en uno de los trucos, entre comillas, y estrategias más usadas y más comunes en los jugadores de la época, y ahora conocemos a este error, pues eso, como combo. Este sistema de combo se refina y se perfecciona en Super Street Fighter 2, donde además no solo son permitidos legalmente, sino que tienen un contador. Te va sumando número de golpes según el combo, cuanto más grande sea. Y crea el sistema de combos tal cual lo conocemos básicamente hoy en día, y en el que podemos decir que están prácticamente inspirados o tienen todos los juegos del género, ¿no? O por lo menos casi todos. Street Fighter es el creador de los combos. Te pego No un sé golpe y te pego otro. Y ya no te puedes otro, cubrir. y hasta que yo no termine. Empezó como un error entonces. Sí, correcto. Un error que pensaban que no iba a utilizar nadie, no iba a saber utilizar nadie. Esto es anecdótico, ¿para qué vamos a tratar de corregirlo? Déjalo. Eso, Bueno, pero creo recordar que venía el cartel de combos,
juegos, ¿no? A partir de Super Street Fighter, cuando se vale. contabilizaban, sí. Ujú. Pero en el Street Fighter anterior, no. Pasamos, si queréis, de curiosidad y llegamos a la que yo creo que Javi estaba esperando, al origen del Hadouken, ¿vale? Porque al contrario de lo que pensábamos Javi, pensaba yo también, Yo le pensamos- decía Oyuken porque Oyuken. lo que Oyuken. escuchaba de la máquina. Pues Hadouken. es Hadouken. Muchos niños de la época pensamos que el Hadouken se inspiraba, obviamente, en Goku y en su Kamehameha. Takashi Nishiyama ha declarado ser fan de Space Battleship Yamato, un manga espacial muy conocido en Japón donde la Yamato, la nave principal de los protagonistas, puede ejecutar el Hado-Ho, un rayo de energía concentrada de color azul que puede efectuarse en momentos muy desesperados. Y de ahí viene la cosa. Por cierto, que igual hay gente que desconoce esto, pero pueden verse los puños de ondas, que sería algo así como la traducción de Hadouken, o dicho de otra forma, las manos de energía dentro del Hadouken. Si tú fijas, dentro de la bola están los puños del señor que la esté haciendo. Si eres capaz de parar la animación en el Hadouken en ese momento, La puedes bola ver las manitas Tiene dentro de la los- bola. Las manos de Ryu, de Ken o del que Pero sea te que en digo ese una momento la cosa, esté haciendo. es preocupantemente parecido al Kamehameha de Goku. Porque pone las manos igual, de la misma manera, lo recoge y lo lanza y pone las manos finalizándolo de la misma manera. ¿Por qué te crees que Nishiyama se explica? ¿Por qué se parece? Ah, vale. Totalmente. También eso es que forma parte de los movimientos Claro, estos que hay en las cosas de arte esas marcial. catas, ¿no? Esas catas de Esas arte se pueden marcial. ver Dice, si tú te tienes movimientos. que inspirar en algo, pues bueno, él ha dicho en lo que se inspiró. Recordamos de todas maneras que Nishiyama es Mejor muy- decir que se inspira en eso, si no hay que pagar, ¿no? Claro, recordemos de todas maneras que Nishiyama es muy fan de las artes marciales, él mismo las practicaba, y es verdad que aquí dice que forma parte del manga, aquel del Yamato, pero que el resto eran exageraciones de golpes que él daba cuando hacía karate. Esos shoryukenes y eso son pues exageraciones. O sea, que algo de kata sabría el chiquillo. Pues bueno, si este era el origen del Hadouken, ahora os voy a hablar del origen de la cinta que lleva Ryu en la frente, ¿no? La característica cinta roja es, bueno, pues la que lleva Ken en el pelo en la saga Alpha o Zero, según el país en el que estéis. Y es una cinta que se la regala a Ryu tras un combate donde se alza con la victoria, pues el Rubiales. Así que Ryu llevaría esta cinta el resto de los años en señal de amistad y respeto hacia Ken. Sin embargo, como Ken tiene el pelo moderadamente corto en Street Fighter 1 y pocos años después tiene el pelo extremadamente largo en Street Fighter Alpha que le llega hasta el culo, yo eso no sé, no hay respuesta todavía. Eso ya ¿verdad? es una respuesta que se va, eso es una Le crece la greña, ¿verdad? Eso se ha quedado ahí. Bueno, consiguió se el dejó pelo, de ir, tío. consiguió el pelo corto en muy poquito, el pelo largo en muy poquito. Se dejó de ir, ya está. Tú déjate de ir y veremos a ver hasta dónde te llega el pelo. Yo Hay no gente quiero que le- verlo, la Hay verdad. gente que le crece muy rápido, tío. No sé yo creo que eso te sigue sin respuesta, ¿eh? Tú- Una, tú una de estamos- esas preguntas que se va a quedar sin respuesta. Eso es ya. difícil, ¿eh? Se puso extensiones. Pero bueno, vamos a hablar, si os parece, de Final Fight. Y es que Final Fight nace como secuela del Street Fighter original. Digamos que incluso durante parte de su producción se llamó Street Fighter 89. Se le puede ver así, incluso en algún póster promocional. Ahora, pues sabemos que comparte mundo y es fácil ver personajes de uno en otro juego, e incluso la infame esta serie de animación americana pues se dedica durante algunos capítulos a no sacar personajes de Street Fighter, pues porque nos cuenta esta historia del primer Final Fight. Cierto. Vamos a pasar de curiosidades porque yo, que soy muy fan de los cómics de Udon, sabemos que todo queda en familia, porque gracias a esos mismos cómics sabemos que Ken y Gail son familia, son cuñados para más señas, ya que ambos están casados con Eliza y Julia respectivamente, que son hermanas. Al ser los cómics oficiales, hemos podido ver esto dentro de la historia de los últimos juegos. Y aquí tengo yo otro personaje. Aquí voy a dar con Dan. Oh, Dan, qué el bueno. alivio cómico lo podríamos llamar, ¿no? Porque cuando en 1992 sale el juego de lucha de SNK, que sería, bueno, uno de los grandes rivales de Street Fighter, este juego era el Art of Fighting, en Capcom ven en la figura de uno de sus protagonistas, el Ryo Sakazaki, una copia de Ryu y Ken. El nombre es parecido, el Karategi o Keikogi, ¿no? Keikogi, de color rojo, y algunas de sus técnicas es que no dan lugar a dudas. Vamos, está claro, ¿no? Este resquemor va a acabar en el nacimiento de este personaje Dan en Street Fighter 0 Alpha en 1995, y esto era un personaje oculto. Pues Dan es una mezcla de los protagonistas de Art of Fighting, el mencionado Ryo y Robert García, con quien comparte además peinado, ¿eh? Pero Dan no es un terrible guerrero.
No. Es un personaje cómico. Y con capacidad de burla infinita, literalmente. Al que no terminan de salirle en condiciones ninguna de las técnicas clásicas del Ansansuken. Y es convertido en el hazmerreír de esta saga, tío. Pues sí. ¿Y qué os parece si hablamos también de los apellidos de los personajes, así como curiosidad? Y Venga. es que ya hemos hablado mucho del tema de los nombrecitos de Capcom en el Street Fighter, y tampoco elucubró demasiado los nombres completos para los luchadores, así que más tarde pues adoptó otros para no decir pues otros productos oficiales. Así que en la película de acción real, por ejemplo, pues conocemos los nombres completos de Ryu Hoshi, Victor Sagat, Chun-Li Zhang y William F. Guile. En el caso de Ken Master es verdad que es un poco distinto porque se lo puso Mattel, que la juguetera, está conocida por todos, para que no se confundieran precisamente sus nuevas de figuras de Street Fighter pues con un producto que seguro que más de uno y más de una conoce, que es el Ken, el novio de Barbie. Que bueno, ya sabemos un poco que a lo mejor no le importa a nadie este dato, pero ¿cómo se llama el Ken de la Barbie, Quique? Se llama Ken Carson. O sea, cosa igual, pero así se llama el novio de Barbie. Y vamos a llegar, si queréis, a lo que yo que considero es mi curiosidad favorita, que se entraña dentro del diseño moderno de Ryu. Porque desde su revisión en Street Fighter 4... No sé si os recordáis, los guantes de Ryu llevan como una inscripción, ¿no? Llevan estampado unos kanjis con el famoso Furin Kazan. Furin Kazan, que son 4 kanjis: Kaze, viento; Hayashi, bosque; Hi, fuego; y Yama, montaña. Creo que los he dicho bien. Kanjis que pertenecen a un estandarte de guerra utilizado por el daimyo del periodo Son Goku, Takeda Shingen. También conocido este señor como el Tigre de Kai o el Tigre de Suruga, por aquellas provincias que llegó a controlar. Estos kanjis hacen alusión al capítulo 7 del arte de la guerra de Sun Tzu y de cómo un guerrero debe entrar en batalla. Rápido como el viento, silencioso como el bosque, rudo y devastador como el fuego e inmóvil como una montaña. Furin Kazan, que ya vimos en los estandartes de su escenario en Street Fighter 2, aquellos kanjis que estaban en el escenario, y que veremos más adelante también en su cinturón en Street Fighter 5. Qué bonito. A mí me gustó mucho esta. Oye, esta yo no me la conocía. Esta es muy bonita, esta me gusta mucho. Esta es muy chula. Bueno, pues Javi, ¿tú sabes que Street Fighter tiene algún que otro récord? Como por ejemplo... Pues vamos a empezar por uno aquí interesante para los tiempos que corren, que por ejemplo Chun-Li es el primer personaje femenino controlable en un juego de lucha. O, el propio Street Fighter 2 es que aparece en el Guinness como el juego de recreativa también más vendido. Fíjate, ¿eh? Ya Sí, van sí, por sí, dos sí. récords. También Hombre, como de- era una motivación el rey de pista. Se quedaba uno quien iba ganando y él iba entrando con 5 duros. Efectivamente. Pero también, como dijimos antes, tiene el honor de ser el primer juego donde puedes hacer combos, pero es que también tiene el duro honor de ser el juego más plagiado. Aquellos puzzles que hemos dicho antes que incitaron el Street Fighter 2 Turbo, ¿no? Sí, eso fue una verdadera plaga. Hemos hablado de Dan porque es un personaje muy curioso y a tener en cuenta en esto de las curiosidades de Street Fighter. Pero tiene un mejor amigo, ¿no, Dan? Sí. Dan ¿no? tiene un mejor amigo y también un personaje muy curioso que es Blanca. En un primer vistazo, ¿qué nos puede parecer Blanca, no? Pues una bestia que aparece en la segunda entrega. Podemos pensar que es algún tipo de criatura, ¿no, Javi? ¿Tú qué piensas? Con el pelo así, además se electrificaba, ¿verdad? Era un bicho raro. Pues no, resulta que su nombre es Jimmy y que fue un niño que cayó desde un avión en la selva del Amazonas y vivió con los animales cual Tarzán. Se supone que las anguilas eléctricas le enseñaron a usar sus poderes de electricidad y además su piel pues se volvió verde, como lo vemos en el juego, por el exceso de clorofila de las plantas que consumían. Porque ya sabemos todos que un animal que se hincha de comer plantas con clorofila pues se vuelve verde. Esto está cogido un poco con pinzas, ¿no, don José? Y que las anguilas le enseñan a usar Claro, su le poder. enseñan con sus altas capacidades de enseñanza, ¿sabes? Es una versión muy imaginativa Le de instruyen Mowgli, a ¿no? hacer- un poco, bueno, y ¿no? se supone pues que esto también pues lo iba a hacer más difícil de ser detectado
en la selva. Bueno, también está por ahí que se dice pues que lo del verde es porque le cayó uno de los rayos que tumbó el avión este que lo mandó a la Amazonas, ¿no? Digamos que en la historia de Blanca hay múltiples, entre comillas, podemos decir, variedades. Sí, porque hay otra versión que es que el mismo Shadow Lord da disparos al avión y entonces provoca la caída una tormenta del eléctrica. Hay sus cositas. A ver, hay que entender la complejidad que tiene también en inventar argumentos e historias de personajes en juegos que son darse toñas, punto. ¿Sabes? Es decir, que esto se te puede llegar a complicar mucho. O sea, hay que concederle también un poquito de... Claro, hay que ser un poco benévolo con ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que ha dicho Quique antes, que es muy importante? Que es su amigo, el amigo de Blanca es Dan Hibiki, y logra enseñarle, no sabemos todavía muy bien cómo, algo de inglés, y lo convence para que se apunte a este World Warriors, donde logrará finalmente reencontrarse además con su madre, que lo reconoce, ojo al dato, what the fuck, gracias a las tobilleras que lleva, y con eso pues vuelven juntitos y felices a casa. Qué bonito. Qué bonito, tiene pelo en pecho y todo, ¿eh? Claro. Pues bien pelo en el pecho, mucho pelo en el pecho. Pecho Como naranja, Zangief, tío, naranja, claro, además. que tiene pelo naranja. De la clorofila, el pelo naranja es de la clorofila. Claro, como las tiene vacas. sentido, todo cuadra. Sabe todo el mundo, vacas. madre mía. Bueno, Oye, perdona, ¿me vais a explicar por qué el americano tira boomerangs? Porque son boomerangs lo que tira Guile, ¿no? Son sonido boom. Son sonido boom. Sí, pero sonido boom, ¿qué quiere decir? Tío, Pues eso, él dice Sonic Boom cuando lo tira. Él dice Sonic Boom. Pero y- aparecen como boomerang, ¿no? Sonido boom. Pues no son boomerang, son boom. Son sonido boom, Son boom tío. que suenan, Javi. Es que, de verdad, os enfrasquéis en unas cosas, tío. Es sonido boom. Algunas Ya está. veces que le Sonido boom. buscamos la vuelta a las cosas que no las tienen. Acepto el Oyuken Claro. ese y no acepto el sonido boom. Hace boom y suena, ya está. Exactamente. Es verdad. Tengo que ser congruente. Bueno, pues si hemos hablado de personajes y demás, hay otra curiosidad aquí, que Street Fighter tiene un problema con las banderas de los países. Porque se ve que Street Fighter 2, cuando se lanza en 1991, contiene alguna curiosidad anacrónica. Por ejemplo, la bandera del español, Vega, es la del águila asociada a la dictadura de cuando España usaba en el 81 la actual, tú sabes. Es decir, ahí hay un desfase con esta bandera, ¿no? Este hecho no se solucionará además en ninguna de las dos siguientes revisiones, y es hasta que no llega en el 93 el Super Street Fighter 2 que no arreglan esta cosa. Pero también algo parecido ocurrió también con la bandera de la Unión Soviética, que es la del hogar de Zangief, ¿no? Que en todos los Street Fighter aparece como USSR, ¿no? Y con su hoz y martillo, pese a que esto fue pues disuelto en el 91. Había un par de cosas anacrónicas. Pero podemos pararnos porque cada Street Fighter representa un torneo más o menos real dentro de la historia de Street Fighter, un torneo que se llama World Warrior. Pero ¿quién gana cada World Warrior? A ver, es conocido por los fans que el World Warrior en el que se basa el primer Street Fighter lo gana Ryu. Sabemos que derrota a Sagat con su Shoryuken y un poder oscuro que aún no comprende del todo, y regalándole a este villano su cicatriz del pecho y a los jugadores una de las rivalidades más interesantes del mundo del videojuego. Vale, estamos todos de acuerdo. Hasta aquí yo creo que se entiende bien. Pero ¿y el resto? Pues no siempre se sabe, pero a ver, Capcom suele dejar ciertas pistas con las que los fans intentamos reconstruir la historia. Después, por ejemplo, de la derrota del Bison original en la saga Alpha a manos del trío Charlie, Gil, Chun-Li, que son los que acaban con el villano, al ser resucitado en un cuerpo clon mucho más débil, Bison resucita en un cuerpo clon, permite que Ryu se bata con él al final de Street Fighter 2. Pero, ojo, que sabemos por Street Fighter 2 X, Street Fighter 2 Turbo, que Akuma interrumpe la lucha asestando un golpe fatal al dictador y vuelve a medirse por segunda vez con Ryu después también de la saga Alpha. Pero ¿quién gana el torneo realmente? ¿Quién gana el Street Fighter 2? Pues Capcom no nos da la respuesta, pero los fans entienden que el vencedor es Ken. Oficialmente sabíamos que Ken había jurado no casarse con Eliza hasta coronarse campeón del World Warrior, como ya le había sido su compañero en el torneo anterior. Y sabemos que oficialmente también se casa al final de Street Fighter 2, con lo que muchos entienden que el trío Bison, Ryu, Akuma es descalificado por partirse la cara entre ellos fuera de las reglas del torneo, y que sería Ken Master el que se lleva el título. Hay pocos datos de Street Fighter acerca de quién gana Street Fighter 4 y Street Fighter 5, pero eso sí que sabemos que el Street Fighter 3 sabemos quién lo gana, porque después de un combate en tablas con Akuma,
El villano del juego, Jill, se enfrenta a Alex, que recordamos que es el prota, ya no es Ryu, el prota es Alex. Y Jill queda impresionado por su poder y su convicción, permitiendo ganar al americano, que es el vencedor de Street Fighter 3. Pero lo hemos dicho, hay que ser benévolos con este tema de la historia y cómo uno se tiene que Sí, porque fabricar cada cositas a uno veces. dice, Claro. desdice, y esto es muy de fan, y esto es más o menos lo que solemos entender más o menos del lore, pero no hay siempre hay respuestas oficiales. Me estás diciendo que acabamos de tener una buena conversación de un friki apasionado que tiene... No, te mucho- acabo de decir que esto es lo oficial. Incluso te he dicho, mira, esta es la parte oficial y esto es lo que queremos. Esto Hasta es aquí lo que podemos se leer inventa la todo. gente para. Bueno, es más o menos Para lo que se suele rellenar, entender. para rellenar. Es oficial que Ken no se iba a casar hasta que no, y es oficial que se casa. Así que Pero la hasta ahí, descalificación de Bison Ryu y Akuma lo que es oficial, interpretado, ¿no? Lo que es oficial se ha dicho. Es derivativo, ¿no? Es conjetura. Me encanta este tipo de Pero- cosas. Lo que da una historia insinuada en un videojuego, que a veces es más divertido que la propia El historia. problema es que a Capcom no le importa y a los fans sí, por eso buscamos donde no hay. Yo creo que ese es el problema. A Capcom le da igual quien gane, quiere billetes. ¿Creéis, por cierto, que podemos decir más cositas de Tyson y Street Fighter? Seguro que si sí. pensabais que habíamos hablado pues del problema de los nombres con Tyson, alguno habrá llegado a la duda de si hubo demanda o no. Bueno, el miedo de Capcom a América a la demanda no solo llevó al cambio del nombre del personaje, sino a retirar una y otra vez, es decir, a ellos a repetir por activa y por pasiva que el boxeador de la primera parte no era el mismo que el de la segunda. Cosa que en Japón tenían súper claro que sí, ¿sabes? En Japón sí que era el mismo. Actualmente, y después no solo de entender que nunca ocurría tal denuncia de derechos de imagen, sino de que por distintas declaraciones de Tyson diciendo que le encanta el personaje de Balrog, que incluso estaría dispuesto a encarnarlo en alguna película de Street Fighter, pues Capcom América ha aceptado que ambos personajes son el mismo y que de alguna manera se llama Mike Balrog en América, dando el lugar que el personaje merece, pues como luchador presente desde la primera entrega. Y incluso tiene ya su guiño absoluto y definitivo en una skin del Street Fighter 5, ¿no? Hombre, por fin ya era hora, necesario que volviera a su sitio, ¿no? Seguimos con las curiosidades porque no se dice, pero hay multitud de gente en el Street Fighter. Si contamos todas sus distintas versiones, la saga Street Fighter ofrece más de un centenar de personajes seleccionables distintos. Oiga, más de 100 muñequitos a elegir. Y bueno, yo creo que esta que tengo yo por aquí anotado, esta de tallito, es curioso. ¿Vosotros pensáis que el rollo ese de las escenas post-crédito es nuevo o un invento de Marvel? Pues nada más lejos. En una época... post-crédito, ¿cuáles son exactamente? Sí, eso de que tú te terminas de ver la película, empiezan a salir los créditos para arriba Las y de letritas repente... después algo más. algo sí, más. Vale. Vale, Esto pues... es muy de Marvel ahora. muy de Marvel. Todo el mundo se queda. Muy de Pixar. ¿no? En Pixar más bien en la animación durante los créditos, que sean unos créditos divertidos, pero lo de que la escena al final, postcrédito, es decir, pasa el rótulo y te quedas, ¿no? Pues esto ocurrió en la película de Street Fighter 2. Pero un detalle curioso, esto es que es una rara escena postcrédito porque solo se pudo ver en el mercado europeo, donde pues al final de los créditos se veía a Bison vivo y dispuesto a volver a la carga para la dominación mundial. Así que estaban ahí pues preparando esa secuela que jamás ocurrió. Podéis verlo en YouTube. Bueno, ha comentado Kike la curiosidad del pelo de Ken, pero hay otra cosa que hemos pensado absolutamente todo, y es qué pasa con la edad de los personajes de Street Fighter. En algunos juegos de lucha muy bien ejecutados lo hemos visto envejecer, como por ejemplo en los Mortal Kombat 11. Y los Tekken, que hay generaciones, Mortal Kombat hijos. 11 no, en los Mortal Kombat, ¿no? Y en los Tekken que hay los Y en hijos los de Tekken. los luchadores originales. Pero ¿qué pasa con Street Fighter? ¿No? En Street Fighter 2 pues podíamos conocer la edad de los luchadores y tenía sentido en el 91. Es fácil ver tweets con sus días de cumpleaños, recordados por los aficionados incluso, y con lo que serían sus edades actuales. Por ejemplo, la jovencísima promesa de las artes marciales Ryu nació en el 64, o lo que es lo mismo, este verano debería cumplir 56, o lo que es lo mismo, madre mía, que bien lleva este hombre los años, ya me gustaría llevarlos a mí así. 56, tío. Y sin canas encima, aunque bueno, también tenemos ahí la skin del pelo blanco, tan codiciada esa skin, ¿eh? Bien llevados, de cualquier manera bien llevados. Sí. La jovencísima promesa, me encanta ya la jovencísima promesa. Y si queréis terminamos
con el celebérrimo o el a veces poco mencionado Street Fighter 2010. Porque, chicos, Street Fighter 2 no es la secuela original del primer Street Fighter. En 1990, Capcom saca para la NES, a ver si lo digo bien, Street Fighter 2010 The Final Fight. Este batiburrillo era un juego de acción y plataformas donde controlábamos a Ken, un guerrero policía cyborg del futuro. Y me encanta porque en aquel momento 2010 era el futuro y ahora se queda un poco raro, pero bueno. Pasado, ¿no? Era un guerrero policía cyborg del futuro y bueno, a día de hoy sabemos que no tiene absolutamente nada que ver con la saga, más allá de este batiburrillo de nombres Street Fighter, Final Fight, Ken, maldita sea, no tiene nada que ver con el lore. Ese señor nunca fue Ken. Bueno, pues que de curiosidades y lo que ha dado todos estos años de Street Fighter, no solamente el 2, que quizás fue un poco el que se dio más a conocer y el que todos seguro que hemos jugado en las maquinitas, los de nuestra quinta, los chavales de hoy día han jugado más al 4 y al 5 que al 2. Oye, estoy escuchando a Javi que estamos terminando. Bueno, Es que hay que irse para casa. nosotros pero- estamos terminando. Si Falta hay que algo, decir- falta no, algo. No, Pero si hay yo- que decir además algo curioso, y es que Sí. a nosotros por lo menos no nos suena esto de que se haya hablado en directo durante tanto tiempo de Street Fighter. Es que ha dado mucho de sí, ¿eh? Creo que es histórico un programa de radio en directo especial de 2 horas de Street Fighter. Mucha tela, no ¿eh? sabemos si esto se ha hecho antes, creemos que no. Mucha tela. ¿Puede ser de los juegos más conocidos de tipo arcade? Yo creo que está a la altura de Mario, ¿no? Es lo que ha dicho José Yo antes. creo que han Es- marcado. Es difícil, yo a veces lo hablo con gente que son amigos míos, pero también lo hablo con gente que es muy ajena al mundo del videojuego, incluso a lo mejor también muchas veces las chicas o gente que no, o mis padres o gente así, y dices Street Fighter y les suena. Y a lo mejor no te dicen nada, pero si ven a Ryu saben quién es, ¿no? Está a ese nivel, ¿no? El logo, ese degradado de amarillo a rojo del Atlet Street Fighter, ¿ha cambiado desde el primero hasta el que tenemos actualmente? Sigue siendo prácticamente el mismo con pequeñas modificaciones. Bueno, pues el Street Fighter, además que nos han resuelto dudas como la que tenía si era antes o después el Oyuken que el Kamehameha o viceversa. Sí, ¿No ha, venía servido, de, ¿no? ¿No ha servido las 2 horas, don Javier, para que deje de decir Oyuken? No. No, esto Pues, no se puede arreglar. llevo 25 años diciendo Oyuken, voy a seguir diciendo Oyuken. No se puede arreglar. Y que, oye, y estoy diciendo Kamehameha por ti, porque yo he Claro, dicho claro. onda vital de toda la vida. Onda vital a todo gas. Claro, Las claro. cosas empezaron desde muy chiquitito, es dificilito. Sí, eso lo tienes el que arbolito hablar. No, ese se además es que no Es lo quiero complicado. cambiar. No lo quiero cambiar. Ah, pues entonces, continúa. Para ti es un Oyuken, Oyuken y para nosotros es un Hadouken, y onda vale. vital. Si te estamos dando la nostalgia, continúa. Bueno, pues hasta aquí la sección hoy especial retrospectiva de Street Fighter. Y es con lo que nos despedimos. José, Quique y Guille, ILT Juegos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que Adiós. tendremos invitados muy chulos, Javi. No me digas, se Si puede todo va bien, si no, vamos a adelantarlo. Si todo va No, bien, que lo gafas, invitado no digas guay. nada, que lo Claro, gafas. claro, invitado guay. Ya lo está Vale. gafando.